Muy buenas tardes a todos. Soy Carolyn Cartagena, portavoz del Tax Pro Bono junto a mi compañero. Les tendremos una cordial bienvenida a todos los presentes en la tarde de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Luis Díaz. En esta tarde reconocemos la presencia de profesor Carlos Díaz Olivo, nuestro mentor, de Tomás Pérez Osorio, vicepresidente del Comité Ejecutivo de los Capítulos Universitarios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a Microjuris, la empresa puertorriqueña dedicada a la investigación y educación legal digital, al personal docente, no docente, portavoces, probonistas y demás invitados. También a los miembros de las asociaciones estudiantiles de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Excusamos a nuestra decana Vivian Neptune Rivera y al decano asociado Oscar Miranda Miller por compromisos previos. En estos momentos le cedemos la palabra al mentor de nuestro pro bono, el licenciado Carlos Díaz Olivo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Creo que es oportuno, antes que nada, y como primera iniciativa, felicitar a los compañeros y compañeras estudiantes que se han dado a la tarea y a la iniciativa de crear un pro bono en el área contributiva. Curiosamente, a pesar de ser las contribuciones parte fundamental de la estrategia económica de desarrollo de Puerto Rico desde mediados del siglo pasado y aún todavía en el día de hoy, desde el punto de vista académico, a nivel estudiantil, no había surgido este tipo, ¿verdad?, de iniciativa y sobre todo de la importancia que tiene, no solo en la actividad económica de grandes empresas, sino del ciudadano y el empresario o emprendedora promedio, que también necesitan conocer de ese sistema. De igual manera, la discusión académica, intelectual, profesional de temas profundos que afectan al país. En un momento en que Puerto Rico tiene una crisis presupuestaria y siendo los impuestos el mecanismo principal que tiene el Estado para generar los ingresos con que operar, la discusión de estos temas en la universidad resulta fundamental. Así que felicidades y gracias por esa iniciativa. Gracias también a los invitados, Carlos Serrano y Alba Joubert, quienes tuve el honor de que fueran mis estudiantes hace unos cuantos años atrás. Hoy son profesionales de primer orden que aportan al país desde su perspectiva profesional y qué bueno que vienen aquí también a compartir con ustedes esas preocupaciones, esa experiencia que tienen. Así que esperamos que en la tarde de hoy pues la actividad resulte de un gran beneficio para todos y todas ustedes y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Presentamos la conferencia Manejo de Casos Contributivos, Administrativos y Judicial por dos egresados de nuestra escuela. Socios de la firma Richard y Escalera, los licenciados ICPA Carlos Serrano y Alba Joubert. Alba Joubert Pereira obtuvo su bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad, summa cum laude, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Completó su Juris Doctor magna cum laude en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La señora Joubert Pereira posteriormente completó su LLM en Tributación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. También es contadora pública autorizada. Joubert concentra su práctica en los impuestos generales de Puerto Rico, tales como los impuestos sobre ingresos, las ventas y usos, la propiedad e impuestos municipales, así como impuestos sobre ingresos federales. Su práctica también incluye áreas más especializadas como los incentivos fiscales. Desempeñó un papel activo en la redacción de la Ley de Incentivos Económicos de la Industria del Cine de Puerto Rico y ha ayudado a clientes en la industria del cine y el entretenimiento. Recientemente participó en la planificación contributiva para la reubicación de las industrias de servicios y de individuos en virtud de la ley para fomentar la exportación de servicios, conocida como la Ley 20, y la ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, la Ley 22. Ha sido oradora e instructora del Colegio de CPA de Puerto Rico y la Asociación de Manufactureros de Puerto Rico. El señor Carlos Serrano Terrón obtuvo su bachillerato de Administración de Empresas con concentración en Contabilidad
de la Universidad de Sagrado Corazón, cum laude, y su Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. También es certificado como contador público autorizado. El señor Serrano es socio capital de la firma, cuya experiencia abarca la contribución sobre ingresos de Puerto Rico de entidades extranjeras y residentes, incentivos de desarrollo industrial, turístico y urbano, impuestos municipales y sobre la propiedad, ventas y uso, exención de impuestos, entre otros. Señor Serrano está clasificado como uno de los principales abogados de Puerto Rico en el campo de los impuestos por la reconocida publicación internacional Chambers and Partners Latin American Guide, y ha influido en muchas de las políticas fiscales y de incentivos fiscales de Puerto Rico en la última década. Desde el 2005 hasta el 2008 se desempeñó como subsecretario de Rentas Internas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, donde dirigió la redacción de la reforma contributiva propuesta para Puerto Rico en el 2006, y luego fue responsable de implementar el impuesto sobre las ventas y uso de Puerto Rico. Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, donde actualmente preside el Comité de Legislación y ha obtenido el reconocimiento como instructor. Serrano también preside el Comité de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Fabricantes de Puerto Rico, PRMA, y está activo con la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico. Actualmente es socio capital del bufete Richard y Escalera. Y sin más preámbulos, los dejamos con la licenciada Hubert y el licenciado Serrano. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias por la invitación y me uno en la felicitación de la iniciativa de tener este tipo de grupos y los foros que están haciendo. Eso no existía cuando yo estaba aquí en la Escuela de Derecho y la verdad es que lo que había de contribuciones era muy poco, de impuestos, era muy poco en esa época. Así que esto estoy seguro que va a ser algo de muchísima utilidad para la gente. Vamos a comenzar. Estos son los warnings de que nada de lo que hay aquí son opiniones legales. Vamos a comenzar con la agenda y con una pequeña introducción. Quizás hay algo en el título de la propia charla. Esta charla nosotros la habíamos dado hace un tiempito con, ¿eso fue el Colegio CPA? No, sí. En mayo. En mayo. A un nivel un poco más práctico. Hay algunas cosas aquí que son bien prácticas. De las cosas que vamos a estar discutiendo ahora, aparte de la razón porque no hay mucha discusión académica, digamos, de la parte de contribuciones a nivel de escuela. Muchas de las cosas que van a ver son casos administrativos de los que típicamente uno no ve, porque no hay acceso uno a ver ese tipo de cosas. Y son algunas partes del proceso que no todo el mundo participa en ellos, que para mí son interesantísimos. Pero cuando hicimos el título, como está fraseado aquí, dice casos contributivos, lo que quiero es pues establecer verdaderamente lo que es, y no es tanto casos contributivos, sino controversias contributivas. Porque controversia dentro de lo que es la práctica del derecho contributivo, hay varias cosas. No es llevar casos, no es tener esta parte de controversia solamente, esto es una parte de. Típicamente, la práctica contributiva va desde la fase de planificación, o sea, primero la estructuración de los sistemas. O sea, hay abogados que se dedican a estructurar sistemas impositivos para estar seguros que funcionen como se supone que funcionen. Y luego están las personas que somos los usuarios o las víctimas del sistema, que tenemos que trabajar con cómo planificar, hacer las cosas sabiendo cómo está el sistema allí. Así que la práctica contributiva, un caso contributivo normal, lo que uno hace en la práctica, pues es planificación de actividades comerciales y uno tratando de estar seguro que las consecuencias contributivas uno no sepa cuáles son y en la medida que uno puede pues, minimizar los impactos contributivos innecesarios que pueda haber en alguna transacción. No es hasta que alguno de los impositores está en desacuerdo con uno que uno va a tener entonces un caso contributivo en el sentido de una controversia contributiva de este tipo. Así que no, o sea, este tipo de situaciones y de todas las cosas que estaremos hablando durante la tarde, que una cosa que les quería decir, preguntas típicamente cómo las corren en este tipo de foros. ¿Las tienen a la vez? ¿Las preguntas las corren durante la charla? A mí me gustan las preguntas durante la charla porque ayudan a tener el contexto un poquitito mejor en este tipo de cosas. Y otra vez,
como esta es una charla que era más práctica, puede que algunas cosas que estén aquí que no estemos, o sea, que quizás sean un poquito más allá de lo que normalmente han tenido. Si nos quieren hacer las preguntas en el interim, yo estoy perfectamente como con eso, Alba también. Si vemos que es demasiada cosa, pues entonces les diremos, mira, lo dejamos para el final para cuestión de que el tiempo nos dé. Pero siéntanse en entera libertad de hacer alguna pregunta durante el proceso. Pues bueno, vamos a ver entonces lo que son procedimientos administrativos en términos generales, los procedimientos judiciales en términos generales, y vamos a ir en algunos de los procedimientos que son específicos. Cada una de las leyes contributivas con las que estamos trabajando tiene sus propios procesos administrativos, y el EPAU no necesariamente va a regir allá adentro. Hay algunas cosas que sí, algunas que no, así que dependiendo el foro, quién es ese impositor con el que estoy trabajando, pues voy a tener algún procedimiento quizás un poquito distinto en cada uno. Vamos a ver algunos otros recursos extraordinarios que se utilizan con alguna frecuencia en los casos contributivos, controversias comunes y alguna jurisprudencia que tiene que ver, o sea, que es ilustrativa de las cosas que estamos hablando. En términos generales, en el asunto de los procedimientos administrativos, pues nuevamente, lo primero que uno tiene que ver es quién es el que me está imponiendo. O sea, si es un impuesto que está bajo la jurisdicción del Departamento de Hacienda, que viene del Código de Rentas Internas, por lo general, aunque Hacienda sí ve algunas cosas que no son del Código de Rentas Internas propiamente, pero saber con quién estoy trabajando. Otro impositor en Puerto Rico, Hacienda administra lo que eso es el impuesto, la contribución sobre ingresos, los arbitrios, el impuesto sobre ventas y uso, ¿qué más tienen allí? Ingresos, arbitrios, ventas y uso, herencias y donaciones, que eso es contribución sobre, por eso. Esos van a ser los mayores que van a haber ahí. En el impuesto sobre ventas y uso van a haber algunas cositas interesantes. El CRIM, que es el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, ellos administran la contribución sobre la propiedad, tanto mueble como inmueble. Y esa agencia opera por los municipios en esa administración. Poco a poco ha habido otra vez con esta cuestión de autonomía municipal, están como que cediendo nuevamente algunas funciones a los municipios en la gestión impositiva. Esas son cosas que iremos en la discusión. A veces son buenas, a veces son malas, hay tanto más que ver uno en cuestiones de uniformidad y de simplificar procesos que en la parte teórica de si el impuesto es del municipio versus del crimen, ese tipo de cosas, y son el tipo de debates que llevan a separar la función del crimen versus los municipios. Y los municipios propiamente también tienen una capacidad impositiva. Los impuestos que vamos a estar discutiendo nosotros son patente municipal, que eso es uno súper común, y los arbitrios de construcción. En términos de impuestos, ¿he dicho algún impuesto que alguien aquí no sepa más o menos cómo funciona? Ok. Pues esos son los impuestos, esas son las personas que o sea, el impositor que yo voy a tener. Así que ya yo tengo que ir averiguando cuando tengo una situación de una controversia contributiva, esta fase. ¿Quién es la entidad? Y entonces con quién yo tengo que ir a tener esta interacción administrativa. Hay un proceso completo de las tasaciones y de las notificaciones que se me dan, porque como les dije, siempre que terminemos en una situación de una controversia contributiva, o quizás no siempre, pero la gran mayoría de las veces, es porque yo tomé una posición o yo esperaba un resultado contributivo X en la transacción que fuera, iremos sobre ella, y de repente el impositor me dice a mí, mira, no, yo discrepo contigo, lo que tú pensabas que producía $10 en contribuciones, produce 15. Pues entonces ahí entonces es que tenemos que sentarnos a averiguar cómo opera eso. Y para llegar a esa situación, alguien me tiene que haber dicho algo en algún momento, y hay todos unos procesos de notificaciones que se tienen que llevar a cabo, y todo un asunto de debido proceso de ley. Cada agencia tiene sus procesos individuales, y tengo que recibir o tengo que haber sido, no quiero decir víctima otra vez, pero tienen que haber tasado una deuda como que sea mi responsabilidad. Iremos sobre lo que es la tasación, pero tasación no es como tasación de propiedades. Tasación se refiere en este contexto a yo ir al libro, aquellos que son contadores aquí, a meter en el libro un account receivable a nombre de fulano. Fulanito me debe a mí tanto dinero y yo puedo empezar a hacer gestiones de cobro sobre esa suma que es una deuda propiamente allá adentro, versus que yo piense que él me debe, y eso entraremos en algún detalle.
Hay algunos atajos al proceso de tasación que uno pensaría, y de esto hay algunos casos que se han llevado, que uno pensaría pues que son demasiado rápidos como para que se haya cumplido con el proceso, el debido proceso de ley, para que alguien alegue que yo le debo dinero, pero son atajos que hay como el de la tasación en peligro. Eso es uno de los mecanismos que tienen las agencias para poder tasar cuando por lo general hay unos términos prescriptivos que son relativamente cortos, 4 años, las contribuciones pueden extenderse, pero cuando se ven que están en peligro de pues, estar privados de tasar, se puede hacer una tasación en peligro. Y otro de los puntos que hay también en la parte administrativa propiamente es la aplicabilidad de las reglas de evidencia por lo general, y por lo general yo diría siempre en mi experiencia mía. Son procedimientos informales. Si uno puede ver los procesos administrativos, que haya grabación, hay transcripciones, toda la cosa, pero no es un juicio. Uno está trabajando con la agencia, algunas subcontratan a los oficiales examinadores, otras veces son personal de la propia agencia, pero no es un proceso totalmente rígido. Hay algún nivel de flexibilidad ahí adentro, dependiendo otra vez de cada agencia o cada municipio en sus casos, pueden ser un poco distintos. Lo voy dejando con Alba ahora. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Me disculpan, esta no es mi voz usual. Estoy un poco afónica. Estaba bromeando con Caroline cuando llegué, que no los conozco, pero me he sacrificado por ustedes porque llevo 2 días sin hablar, y el que me conoce sabe que para mí eso es tortura, para poder tener voz para el seminario. Así que nada, haré mi mejor esfuerzo. Si de repente ven que tengo que parar para tomar agua, pues es por eso. Pero nada, un placer estar aquí y me uno a las felicitaciones, lo tengo que decir, sé que ¿verdad? Lo ha dicho todo el mundo, pero la realidad es que es digno de admirar, y me da un poco de vergüenza que estando yo 3 años aquí ni siquiera me pasó por la mente la idea, así que de verdad que bien orgullosa de ustedes y bien contenta de poder colaborar con la iniciativa. Ya Carlos fue sobre los procedimientos administrativos en general, y esta charla está más enfocada en el proceso administrativo, ¿verdad? Lo vamos a cubrir, pero es el proceso administrativo que me lleva al tribunal con un turno al bate limpio, o sea, lo que es la doctrina de juicio de nuevo. Lo quiero mencionar y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero lo quiero aclarar porque el Departamento de Hacienda tiene un reglamento de adjudicación formal de controversias para las cuales la ley contributiva relevante no provee un juicio de nuevo. Y hay muchísimas controversias contributivas, para usar el término que usó Carlos, que es muy correcto porque es más amplio. Una controversia contributiva no necesariamente va a desembocar en un caso contributivo, ni administrativo, ni judicial. Y hay un andamiaje para resolver dentro del marco de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme todas esas otras controversias que no dan paso a un juicio de nuevo. Y quería que supieran que eso existe, que eso está, y esas son importantes también porque ahí, como digo yo, se te va la vida tú ganas o pierdes el caso en la agencia, porque luego el tribunal apelativo meramente va a revisar lo que allí pasó, no podemos añadir nada, etcétera. La ventaja del juicio de nuevo es que, como dice la palabra, ¿no? Empezamos de cero, es un juicio nuevo completamente, y si algo se me olvidó, si pude mejorar mi argumento en el interim, etcétera, pues lo puedo traer en el tribunal. Tenemos, ¿verdad?, el tribunal de primera instancia, que ahí es que empieza el procedimiento judicial, si es que el contribuyente decide hacerlo. Y tenemos luego las apelaciones, que tenemos la apelación al tribunal apelativo y la apelación cerciorari al Supremo. Donde comienza todo, que es el tribunal de primera instancia, obviamente tenemos un término para recurrir, que lo vamos a repasar, y es un término jurisdiccional, así que es bien importante que ese término no se nos pase y que contemos los días como son y siempre nos demos, si podemos, porque ¿verdad?, no siempre el cliente llega con tiempo, siempre nos demos un poquito de buffer, ¿verdad? Y tratar de no radicar el último día por si acaso alguien no está de acuerdo con nosotros desde el día que empezamos a contar la fecha. Yo vivo con calendario y con el dedito contando porque no confío en más nada, y cuento como 5 veces porque se te va ese término y se te puede haber ido el caso. Aquí voy a dar la sala especializada para el final porque voy a abundar bastante sobre eso. Hay un requisito jurisdiccional de prestación de fianza para litigar casos contributivos. Vamos a entrar en detalle sobre eso, pero como dice, es un requisito jurisdiccional
Así que a menos que se autorice la exoneración de la fianza, que hay un procedimiento para el tribunal evaluar eso, pues si no se paga la fianza, el tribunal no adquiere jurisdicción, no puede ver el caso. Y los últimos 2 puntos que tengo ahí de aspectos prácticos para limitar controversias de hecho y sentencia sumaria van de la mano, porque, ¿verdad?, la sentencia sumaria es un mecanismo para yo poder resolver más eficientemente el caso cuando no hay una controversia de hecho. Y en mi experiencia, no sé la tuya, Carlos, pero en mi experiencia, la mayoría de los casos contributivos que yo he visto, las controversias de hecho son o mínimas, que se pueden resolver con una estipulación sencilla, o no hay realmente controversia de hecho. Meramente es aplicar el derecho a los hechos. Es así, y de hecho uno trata de limitar todas esas controversias lo más posible. O sea, si ya tú sabes que la situación va a llegar al foro judicial, uno usa la parte administrativa para ir eliminando todos los problemas que puedan haber habido de hecho en el camino. Por lo general, o donde tú quisieras estar en la parte ya judicial de una revisión es: yo pensaba que debía 100, él piensa que debe 110 por alguna razón, y entonces vamos a ver en derecho cuál es lo que corresponde ahí adentro. Cuando es así, los casos contributivos son, pues en derecho propiamente, no son situaciones de, pues fulanito no pagó lo que le correspondía. Cuando estamos hablando de este tipo de casos contributivos, no estamos hablando de alguien que no puede satisfacer una deuda, estamos hablando de un asunto de criterio. Yo entendía que esa transacción bajo este Estado de Derecho producía esta consecuencia contributiva y tú entiendes otra cosa. Entonces vamos a discutirlo. Correcto, es meramente interpretación. Y atado con eso de la interpretación, llego entonces a la creación de la sala especializada. ¿Cuántos han escuchado de la sala especializada? Ok. Esta sala especializada se creó en el 2016, la ley 123 de 2016, de 5 de agosto de 2016 para ser más específica. Y si ven la exposición de motivos, ¿verdad?, se habla de lo importante que son las contribuciones para el gobierno, que hay mucha evasión, que la materia contributiva, reconoce que la materia contributiva es un área que requiere una pericia técnica que no necesariamente los jueces que terminan viendo los casos la tienen, porque no es su trasfondo, ¿verdad?, porque no fue eso lo que estudiaron, o porque no se les ha adiestrado propiamente. Y citan la experiencia exitosa que habían tenido con otro tipo de sala especializada, como de violencia doméstica o los drug courts, y dicen, ¿verdad?, vamos a crear una sala especializada de asuntos contributivos y delitos económicos. Esa sala está adscrita al Tribunal Superior de San Juan, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y ahora mismo es la 903, por lo menos hasta donde sé. Luego de que aprobaran la ley, emitieron 2 órdenes administrativas, la 2016-009 y la 2016-010, abundando un poco en las áreas que va a cubrir en términos de la competencia que va a tener esa sala. Y básicamente dice lo mismo que dice la ley, que son controversias de materia contributiva. Te cita algunas leyes, aunque la lista no es taxativa, te dice tales como, y ahí cita específicamente todas las leyes de las que vamos a hablar hoy: Código de Rentas Internas, Ley de Patente Municipal, Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad. Todas esas leyes están listadas allí, además de otras leyes de incentivos económicos. Y como digo, la lista no es taxativa, te indica que cualquier otra ley que conceda exenciones contributivas, créditos contributivos, etcétera, estaría sujeta a la competencia de esa sala. Y mediante la segunda orden administrativa hacen la designación de los jueces, establecen 3 salas, una para atender lo civil, 2 para atender la parte ¿verdad?, criminal del proceso, de los delitos, una en etapa de vista preliminar y ya la otra de juicio en su fondo. La experiencia, ¿verdad?, de nosotros con la sala especializada la vamos a compartir más adelante con uno de los casos que vamos a discutir, pero no me parece que todavía esté el andamiaje muy organizado en términos de que no parece ser que si es algo contributivo tiene que obligatoriamente ir a esa sala. Quizás el volumen sería demasiado. Yo lo que he visto son un poco de inconsistencia entre quién ve el caso, entre una sala regular o la sala especializada, y en el caso que vamos a ver, van a ver que era exactamente la misma controversia, los mismos argumentos, y uno se decidió en la sala especializada y otro en una sala regular. Pero hubo mucho trasfondo procesal que puedo compartir con ustedes porque manejamos el caso nosotros, ¿verdad?, que no lo ven si ven la sentencia, pero que voy a compartir con ustedes porque les da una idea
de cómo está la cosa con el manejo de la sala especializada al día de hoy. Pero yo por lo menos me alegré cuando lo escuché, porque nosotros como practicantes ¿verdad? Y expertos en el derecho contributivo, pues muchas veces nos llega un caso y el miedo más grande es que ¿y si el juez no lo entiende? Y no por cuestionar la competencia del juez, es que son áreas bien técnicas, hasta nosotros mismos con cierto nivel de experiencia nos encontramos cosas todos los días que no tenemos la respuesta, ¿verdad? Que nos tenemos que sentar y abrir el libro y como quiera hablamos y no llegamos a una conclusión. Pues entonces imagínate una persona que ve casos de familia, o que familia es un mal ejemplo porque eso es una sala especializada, pero un juez que vea casos generales y de repente le llega un caso bien técnico contributivo, pues ahí eso puede afectar el caso de manera adversa si el juez no entiende claramente la controversia. Así que lo vemos como un desarrollo positivo, hay que ver cómo se sigue, ¿verdad?, desarrollando, pero está ahí y es bueno que lo sepan. Vamos a empezar con el Código de Rentas Internas, que es el que Carlos ya les mencionó, que cubre, las contribuciones principales que cubre son contribución sobre ingreso, el famoso IBU, y arbitrios. También están los derechos de licencia, etcétera, y otras cosas que cubre, pero en términos de impuestos serían esos. Todavía hay disposiciones relacionadas a caudal, relicto y donaciones, pero esos impuestos como tales pues se eliminaron efectivo 2018 en adelante. Por lo tanto, lo que les voy a explicar ahora del proceso de deficiencia bajo el Código de Rentas Internas, importante que sepan que aplica de la misma forma a las distintas contribuciones, con la salvedad de que hay una serie de reglas especiales para las deficiencias bajo la famosa Ley 154, que ha tenido mucha prensa últimamente por el hecho de la acreditación federal, que pues por limitaciones de tiempo no vamos a entrar en esas reglas específicas, pero sepa que lo que voy a discutir aquí le aplica, así mismo lo dice el código, a todas las contribuciones impuestas por este código, excepto a esta. Y la otra pues tiene sus propias reglas. Ahí, ¿Y por qué no ha habido un solo caso de la otra? bueno, correcto, tampoco tenemos, es cierto, tampoco tenemos experiencia, pero quería que supieran eso. Empezamos con lo que es deficiencia. Ahí tienen la definición del Código de Rentas Internas, pero en arroz y habichuelas es básicamente lo que Carlos mencionó ahorita. Yo lleno mi planilla de contribución sobre ingresos y, ¿verdad?, típicamente, excepto la contribución sobre propiedad inmueble, que Carlos la va a tocar más adelante, que es así, el Estado me la impone. El resto de las contribuciones que vamos a discutir, pues yo lleno una planilla, una declaración, algún formulario donde yo soy quien determino cuál es mi responsabilidad contributiva. Y básicamente es el secretario de Hacienda diciendo, tú dices que me debes X, yo digo que me debes Y. Y la diferencia es la deficiencia, es lo que yo entiendo que tú me debes. Como es un issue de interpretación en ese punto, ya ese punto, ¿verdad?, yo tomo una posición en planilla, el secretario, la auditoría, etcétera, llega a otra conclusión, pues tiene que haber un proceso que me dé la oportunidad a mí de yo explicar por qué yo tomé la posición que tomé y tratar de convencer al fisco de que yo estoy correcto. Y si no, pues llegar a la conclusión correcta. ¿Cómo empieza ese proceso? Empieza con una notificación. Ahí indica por correo certificado, pero tengo que aclarar que sí, la regla general es que es correo certificado, pero el código, como la mayoría, están tratando de moverse a que la mayoría de las planillas, formularios, etcétera, se radiquen electrónicamente, ahora dispone que si la planilla, formulario, declaración relacionada a esa deficiencia se radica por medios electrónicos, la deficiencia también te la voy a poder notificar por medios electrónicos. Y eso cumpliría con el requisito de notificación. Así que bien importante que los correos electrónicos que se registren para propósitos de notificaciones de Hacienda, la persona que vaya a recibir esas notificaciones tiene que ser una persona que esté monitoreando la correspondencia del negocio, porque una vez, ya sea por correo certificado o por correo electrónico, empieza a contar el relojito de los 30 días. Y no queremos que eso nos pase en esos 30 días. Yo siempre digo por correo certificado, ¿verdad?, es 30 días desde el depósito en el correo. Si es por correo electrónico, pues es la fecha, ¿verdad?, de que te enviaron el correo electrónico. Pero si es correo certificado es cuando lo depositaron en el correo. Y ustedes saben que el sobre aquí tiene mucha importancia porque tiene el matasello. Ese sobre es bien importante.
Y también se puede, usualmente ponen el número de correo certificado en la carta y eso también se puede buscar a través del el Servicio Postal Federal y ahí pues se sabe cuándo se depositó en el correo. Que eso, déjame hacer el comentario que hice la otra vez. Yo he visto, porque esto lo he visto ocurrir, una notificación por correo certificado y cuando uno busca el número de correo certificado del documento que salió de un impositor, porque no va a decir cuál fue el municipio y fue un municipio, el número que está allí, uno entra en USPS y lo busca, esa no es la carta, esa era otra carta. O sea, sí que hay notificaciones que pueden ser defectuosas desde la misma propia información que están allá adentro. Correcto. ¿Y eso lo convertiría en inválido? La gestión de cobro no empezaría en ese momento. Estas son notificaciones de eficiencia. La gestión de cobro, para llegar a una gestión de cobro, y vamos a caminar ahí, tú me tienes que notificar una deficiencia. Por lo general, bueno, pasas todo un trámite. O sea, el cobro por lo general ocurre en el tercera téngase del Supremo. O sea, esa situación del sobre hubiese sido necesaria para cuestionar la fecha de la notificación. Si hubiésemos tenido que llegar a eso, no tenemos que llegar a eso. Pero ciertamente era algo adicional que tenías en el auto. Sí, para cuestionar que no, ¿verdad? Que la fecha desde donde corren mis 30 días no es la que tú estás usando. Porque ese es otro problema que te puedes encontrar. No te notifiqué a tiempo y tú no radicaste en tiempo. Y el tiempo que tengo son 30 días. 30 días luego del depósito en el correo o la notificación mediante medios electrónicos si es aceptable. Y yo puedo solicitar reconsideración y vista administrativa. Si yo no solicito la reconsideración o si pasan los 30 días y yo no solicito o solicito y al final se dice que está final, pues entonces el secretario me tiene que notificar indicándome el monto de la deficiencia, intereses, penalidades, la fianza, el monto de la fianza, esto es bien importante, una determinación final de deficiencia de Hacienda que no indique el monto de la fianza no es válida y así lo ha decidido el Tribunal Supremo. Para que el contribuyente tenga todos los elementos que necesita para recurrir al tribunal, porque es importante, esos mismos 30 días que tengo para ir al tribunal, en esos mismos 30 días yo tengo que haber resuelto el asunto de la fianza. No es que yo en 30 días voy a radicar una demanda y voy a decir, yo resuelvo lo de la fianza ahora. No. Es que si en esos 30 días yo no he perfeccionado lo de la fianza, que la tengo que someter para evaluación y el secretario la tiene que aceptar, pues el tribunal se quedaría sin jurisdicción. Así que uno recibe una notificación final de deficiencia y uno corre, ¿verdad? Si la intención es recurrir al tribunal. Hay veces que quizás el resultado no es tan tétrico y se hace una evaluación de costo-beneficio. Y aunque por cuestión de principios quizás uno iría hasta el Supremo, pues también hay consideraciones de negocio y los litigios cuestan. Así que hemos visto muchos clientes y nosotros con la lágrima por aquí, pagar una deficiencia que sabemos que está errónea completamente, pero cuando se hace el análisis de costo-beneficio más el tiempo que se va a tomar el caso, etcétera, pues el cliente dice, no, yo prefiero pagar, yo no quiero seguir bregando con esto. Eso, ¿verdad? También puede pasar. La fianza es el monto de la contribución, ¿verdad? No debe exceder el monto de la contribución notificada más intereses computados por un año al 10%. Ok, esto es más o menos, lo adelanté, ¿verdad? Que es el requisito de prestar la fianza. También se puede pagar, si está de acuerdo con una parte, para entonces reducir el monto que está sujeto a fianza y ya pues cumplir la responsabilidad que yo estoy de acuerdo que tengo, pues se puede pagar la parte con la que estuviera conforme y entonces la fianza se limita a aquella parte que realmente estoy litigando, al balance. Antes de llegar a esta parte, unas notas sobre la fianza. La fianza, hay todo un procedimiento dentro del código para solicitudes de reducción y exoneración y aprobación de fianza, que te dice claramente que la persona que entienda que no puede prestar la fianza por X o Y razón, junto con su demanda, presenta un escrito al tribunal justificando por qué y pidiendo lo que aplique. O no puedo pagar X, pero puedo pagar Y, o no puedo pagar nada. Y entonces el tribunal decide. De esa decisión del tribunal, y todo, o sea, es todo un proceso que meramente se enfoca en la fianza, porque como les mencioné, si eso no se perfecciona, el tribunal no adquiere jurisdicción, así que el tribunal no entra en los méritos hasta tanto se haya resuelto el asunto de la fianza. Y hay
te dice el código que las decisiones en cuanto a la fianza del Tribunal de Primera Instancia son inapelables, pero hay 10 días para ir en cerciorar al apelativo si el contribuyente quiere. Una vez resuelto el asunto de la fianza, ¿verdad? Dependiendo de cómo se hubiese resuelto, pues ya el contribuyente sabe cuánto tiene que pagar, o si lo exoneraron, pues no pagar nada, o si tiene que pagar la cantidad original, y ahí toma decisiones para que el caso continúe si es que así lo decide. Si no se presenta la demanda luego de haberse emitido una determinación final de deficiencia, la deficiencia será tasada, y a esto es lo que Carlos mencionaba. Tasada significa que ya yo oficialmente puedo decir que tú me debes. Cuando empieza el proceso, yo entiendo que tú me debes, vamos a hablar, básicamente. Explícame por qué tú estás bien, yo te explico por qué yo creo que tú estás mal. Y está ese proceso de la notificación preliminar, vista y reconsideración, notificación final. Y mi oportunidad de ir al tribunal. Si yo decido no presentar esa demanda, o si, ¿verdad? Después de la demanda se confirma, pues entonces ya la deuda puede ser tasada, y ahí entonces se activan los procedimientos de cobro que el Departamento de Hacienda tiene disponibles, que incluyen el embargo. Y hemos tenido clientes que le han embargado cuentas de banco, etcétera. O sea, lo hemos visto pasar. Es interesante que el código establece que se va a ver en la sala del Tribunal de Primera Instancia, a la cual corresponde el municipio de residencia. Ahora sabemos que está la sala especializada, y es uno de los ejemplos que doy de que todavía no se ha atemperado realmente el código, ninguna de las leyes especiales, a la existencia de esa sala. Y todavía te dice el municipio de residencia. Parecería ser que la sala, ¿verdad?, existe, se puede usar, pero todavía no significa que las otras salas hayan perdido competencia, y en efecto nosotros tuvimos la oportunidad de comprobar eso hace no mucho tiempo. Esto es bien importante. Si voy al tribunal, tengo que ir con el saquito de ganar y el saquito de perder, por el refrán de que voy por lana y salgo trasquilado. O sea, el Tribunal de Primera Instancia puede redeterminar el monto correcto, aunque sea mayor. Obviamente, si yo estoy en el tribunal, yo contribuyente, es porque yo entiendo que o que no debo o que debo menos. Pero en el proceso, el tribunal tiene toda la facultad de decir, no, espérate, es que tú dices que debes 10, Hacienda dice que debes 15 y sabes que debes 20. Eso es una posibilidad, y eso es una facultad que está claramente establecida en ley, y es un riesgo que se corre el contribuyente. Si apela esa determinación, ¿qué pasa con la fianza? ¿Qué más fianzas en lo que se ve el caso en la apelación? Sí, lo vamos a ver, pero para contestar tu pregunta, cuando vas a apelación, lo que se te exige es que mantengas la fianza. Mantengas la fianza que ya tuviste que prestar para el Tribunal de Primera Instancia, la mantengas viva. Pero es la fianza original, es mantener la fianza original, es lo que se expresa. En el Código de Rentas Internas. En el Código de Rentas Internas, claro. Sí. Es distinto en otras. Ah. Que es distinto en otras. Entonces, deficiencias adicionales, igual que el tribunal, en términos del tribunal, el tribunal tiene la facultad de redeterminar el monto, eso es una autoridad que tiene. En cuanto a deficiencias adicionales, esto es una restricción impuesta al secretario, y es que no puede derecho a determinar deficiencia adicional si se trata de la misma clase de contribución, y aquí es importante aclarar que sea de la misma clase de la contribución, porque el secretario administra un sinnúmero de contribuciones, distinto a la ley de contribución sobre la propiedad, que solamente es contribución sobre la propiedad, mueble e inmueble, pero de la propiedad. La ley de patente municipal, que es patente, pues aquí el Código de Rentas Internas tenemos una gama de contribuciones, y por eso te dice, no tiene derecho a determinar deficiencia adicional si es de la misma clase de contribución, no lo vamos a limitar si es otro tipo de contribución, y para el mismo año contributivo, excepto en casos de fraude y tasación en peligro. Obviamente, si el contribuyente está escondiendo cosas, pues ya eso es otra cosa. En el caso de la apelación, las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia que se dicten en los méritos se pueden apelar ante el Tribunal de Apelaciones. En ese caso, según adelante contestando la pregunta, el requisito es mantener la fianza que se había prestado a nivel del Tribunal de Primera Instancia. Y cuando la sentencia del Tribunal de Primera Instancia haya determinado que existe una deficiencia, se ordena la presentación de un cómputo de la deficiencia, y esa sentencia no se va a considerar final, y el término apelativo no va a comenzar a contar hasta que se archive en autos la notificación al contribuyente y al secretario, aprobando el cómputo de la deficiencia según lo hizo el Tribunal de Primera Instancia.
Y, muy importante, no se puede hacer tasación ni comenzar procedimiento de apremio, procedimiento en corte para cobro antes de que se haya notificado al contribuyente la determinación final por correo certificado o por medio electrónico si aplica, ni hasta que expire el término que tiene ese contribuyente, que son los 30 días para ir al tribunal de primera instancia, y si fue al tribunal de primera instancia, hasta que esa sentencia del tribunal sea firme, que va a depender de si yo me quedo a nivel de instancia o si voy a apelativo o si voy en cerciorario al Supremo y el Supremo acoge mi caso. Si voy al Supremo, ahí tengo que pagar la totalidad de la deficiencia. Ya ahí estamos fuera del campo de la fianza. Ahí tengo que pagarlo todo. Y si se resuelve que la deficiencia no existe en todo o en parte y el contribuyente pues la tuvo que pagar para poder ir al Tribunal Supremo, pues entonces el secretario tiene que reintegrarle el monto correspondiente al contribuyente, incluyendo intereses anuales dispuestos por ley, computados desde la fecha que el contribuyente hizo el pago. O sea, atendiendo a la situación de que el contribuyente se ve forzado para llevar su caso a pagar, en este caso, la totalidad de la deficiencia, pues tiene este remedio si se decide que él tiene la razón, a que pues es como si hubiese tenido ese dinero en una cuenta de depósito. Y yo creo que paga mucho mejor interés que lo que están pagando las Me cuentas parece de que lo depósito. bajaron a 3 ahora. Era 6%, creo que lo bajaron a 3. Como quiera. Bueno, sí. Pero bueno. Y entonces nada, ahora los dejo con Carlos, que les va a hablar sobre unas particularidades del impuesto sobre ventas y uso a nivel municipal, porque el proceso de deficiencia sobre el cual fuimos ahora le aplica al impuesto sobre ventas y uso a nivel estatal. Y Carlos le habla un poquito de la diferencia. Y la parte del Código de Renta Interna es bien importante porque la realidad es que todas las otras, o por patente por lo menos, replican un poquitito lo que es el procedimiento en Hacienda. Y como dijo Alba, la parte del impuesto sobre ventas y uso está en el código, así que se supone que el proceso sea exactamente el mismo en cuanto al IVU. La particularidad con el IVU es que tú tienes 78 otros lugares que son impositores de esa cosa o pretenden ser impositores de esa cosa, así que tienes 79 posibilidades de tener un asunto relacionado con el IVU en Puerto Rico. Y el IVU no se había diseñado para que hubiese uno a nivel municipal. La verdad es que esa cosa no se había contemplado inicialmente, eso ocurrió al final del proceso por concesiones que hubo en el camino. Y de la forma en que se implantó para llegar a esa cosa municipal que existe ahora, pues hay algunas cositas que nos han dificultado el camino en el proceso, sobre todo ahora que Hacienda comparte información con los municipios. Y pues los municipios ven información de lo que uno presenta en el Departamento de Hacienda, no necesariamente eso es compatible con lo que aparece presentado en los municipios, y empiezan entonces a levantar un montón de issues, a veces donde no los hay, y uno termina pues teniendo controversias contributivas en el proceso. Yo voy a saltarles el orden un segundito, porque quizás lo mejor para hablar sobre la parte del IVO municipal es con la Constitución de Puerto Rico. Y siempre ese es el 20, es el slide 20. Esto es el artículo 6, sección 2 de la Constitución. Y cuando uno le pregunta a la gente, oye, ¿de dónde surge el poder impositivo de Puerto Rico? Surge de ahí, de la Constitución. La realidad es que surge de la Ley 600. ¿Okay? Y desde allá arriba es donde dice, mira, Puerto Rico va a poder manejar estas contribuciones que están aquí adentro con unos parámetros. Y dice que se permiten los aranceles aduaneros, se confiere la autoridad impositiva a la legislatura de Puerto Rico en ese proceso y se permite la imposición de tributos sobre propiedad, ingresos, rentas internas, cargos por licencia, regalías por franquicia, etcétera. Eso es la autoridad que tiene Puerto Rico como tal, pero ya desde ahí abajo o desde ahí arriba te están diciendo es la legislatura quien va a ejercer ese poder, porque está dado así. Luego uno entra en la Constitución de Puerto Rico, que está redactada conforme al proceso que se estableció allá, y te dice cómo es que se ejerce ese poder que tiene la legislatura de Puerto Rico para imponer contribuciones. Y te dice, el poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro se ejercerá según disponga la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Es precisamente, ese fue un Ricola, ¿qué fuiste a buscar?
es precisamente con esa redacción que está allí donde uno choca cuando uno ve muchas de las situaciones que tienen que ver con el IVU municipal. Y esto lo vamos a ver cuando vean propiedad, veamos patente municipal y arbitrios de construcción, donde ese ejercicio se lleva a cabo exactamente como la Constitución lee, donde tú tienes una separación entre lo que yo impongo y cobro, Código de Rentas Internas, yo legislatura, legislo para el Estado, una contribución, aquí está, yo Estado la impongo y la cobro, punto. Versus yo legislatura, lo veremos en propiedad por ejemplo, autorizo a los municipios a imponer una contribución sobre la propiedad, estos son los parámetros que yo te voy a dar aquí adentro y usted mueve su aparato municipal para aprobar ordenanzas municipales por cada uno de los municipios para que entonces usted tenga ese gravamen allí porque usted es el impositor, porque yo lo autorizo. Son dos procesos separados. En el caso, volviendo entonces, del IVU, y estas disposiciones han sufrido cambios desde el día 1 en el 2006, cuando se aprobó el IVU. En el Código de Rentas Internas aparece la autoridad municipal para la imposición del impuesto de ventas y uso. ¿Okay? El Código de Rentas Internas es una ley, es de la legislatura, así que es parte del ejercicio de la legislatura en ese proceso de imposición y cobro o autorización de imposición y cobro. Entonces dice, y esto es como lee ahora, a partir del 1 de febrero de 2014, llevan con lenguajes distintos desde el 2006, todos los municipios impondrán uniforme y obligatoriamente un impuesto sobre ventas y uso. ¿Ok? Pues, ¿dónde está mi autorización a ese cuerpo legislativo municipal para que ellos impongan qué? Allá adentro, si se lo acabo de imponer yo en el momento. Así que ya desde el saque en esa autoridad, y esto inicialmente en el 2006 había un orden legislativo semicorrecto allá adentro, donde había municipios, cuando eran no todos los municipios, sino que eran algunos sí y algunos no, donde se les ni siquiera autorizaba, se aceptaba la teoría de Cagua de que por la ley de municipios autónomos podían imponer un IVU y se eliminaba un estorbo que había en el Código de Rentas Internas, y eso lo veremos después con uno de los casos, y cada municipio que quisiera imponer un IVU lo imponía, y teníamos aquí un reguero de IVUs distintos. Para uniformar eso hicieron esta cosa donde terminamos aquí. El problema es que desde que hicieron esto, el IVU no es un impuesto municipal, sino que es un impuesto que está impuesto propiamente por el Código de Rentas Internas para ser cobrado con un proceso coadministrativo con los distintos municipios. Está chévere y tenemos las radicaciones distintas y súper bien, excepto que tienes una gente que está interpretando una ley en sus jurisdicciones y están tratando de imponerte y te someten a algunos procesos que están allí cuando verdaderamente no necesariamente lo están haciendo con toda la autoridad legal que tenían. Así que nada, volviendo al código, pues lo impone, es uniforme, es obligatorio, todos los municipios tienen que tener una contribución al 1%, recuerdan que antes era que si era 1,5%, había variado con el tiempo, pues era 1% para los municipios, sobre la venta y el uso de partidas tributables de conformidad con la misma base, exenciones y limitaciones contenidas en el subtítulo D del Código de Rentas Internas. Vamos en la forma que sea posible a replicar esta cosa para que la gente no tenga una multiplicidad de impuestos totalmente distintos, que sean uniformes, pero sí es municipal, pero municipal con mis reglas, y lo puse yo y no puedes decir que no lo tienes porque ya está impuesto en tu jurisdicción. Sigue en la sección y dice: los municipios podrán adoptar reglamentación consistente con lo aquí dispuesto mediante ordenanza municipal al efecto. El hecho de que un municipio no adopte la ordenanza municipal no le exime del cumplimiento con las obligaciones, etcétera, etcétera. Todo esto es del código, esto está en el Código de Rentas Internas, pero otra vez, es para uno poder ver verdaderamente de quién es el IVU allí. Si hay un asunto de administración, si hay un asunto de recaudo, claramente tenemos issues de deficiencias y de procedimientos administrativos con los municipios porque existen, pero donde está el asunto de controversias con algunos de ellos ahora, y hasta ahora no hay ningún caso que hayamos visto que verdaderamente tengamos claridad aquí, pero donde están muchos de los procesos es cómo lo van a administrar, cómo se lleva a cabo eso, desde el proceso de auditoría hasta el proceso de notificación de deficiencias. En teoría tienes que ceñirte a los procesos que están en el Código de Rentas Internas si vamos a hacer uniforme. Allí muchos de los municipios han replicado las disposiciones del código en ordenanzas que pues
fantástico, tú me dices que quiero usar, si el código de la ordenanza, a mí me da igual, porque se supone que lleguemos al mismo resultado. Y hay otros que no, y hay algunos de ellos que violan lo que está en la Carta de Derechos del Contribuyente del Código de Rentas Internas en la propia fase del proceso de auditoría del impuesto sobre ventas y uso, porque nunca lo han mirado dos veces, porque entienden que el impuesto es de ellos y que no están obligados a utilizar las bases del código. Así que se convierte en un área que es bastante, es técnicamente interesante, pero como cuestión práctica, estamos hablando del 1%, es una cosa de estas que, como dice Alba, llevar un caso de esto al Supremo es costosísimo. Así que por lo general uno no va a encontrar jurisprudencia de esto a menos de que uno tenga una tasación de $1 millón de pesos, una cosa así, y en IVO municipal pues no necesariamente vas a llegar ahí. Sí, la parte, y dónde está toda esta parte de la delegación a los municipios, está también en el código, que esta era la que les estaba mencionando. Si esa delegación llega, hubo una serie de acuerdos con los municipios, hay acuerdos de transferir información, hay unos acuerdos de administración del impuesto del Departamento de Hacienda, pero se da esta semifacultad de tasación, etcétera. Nuevamente, si para cualquier situación donde yo pudiese tener un asunto de tasación de una deficiencia por impuestos sobre ventas y usos, yo como contribuyente, habiendo reportado en una planilla lo que son mis ventas tributables, lo que son mis ventas exentas, etcétera, para llegar a una conclusión, la contestación es que cualquier cosa que yo haya hecho mal con Hacienda la tuvo que haber hecho mal con el municipio y viceversa, porque se supone que todo esto replique en algún lugar, y una de las cosas que nunca quedó enteramente resuelta, que estaba plasmada en uno de los acuerdos con los municipios, o por lo menos los borradores de acuerdo que yo vi en algún momento, ¿qué pasa si un municipio me determina una deficiencia? Con eso Hacienda viene y me cobra el otro 6% o el otro 10%, 10.5% de la deficiencia, o yo tengo entonces que pasar por un proceso similar con el Departamento de Hacienda. Y al contrario también, si paso por el proceso con Hacienda, tengo que ir entonces voluntariamente a los municipios a someter esto, se supone que ellos se notifiquen. Esa coordinación al día de hoy pues no existe. Así que son de esta parte de las cosas que pasan con las contribuciones. Hay muchas más cosas sin contestar que contestadas allá afuera. Y es parte de las cosas por las cuales el proceso por lo que requiere es mucha planificación previa para estar seguros que pasa después. Pero en términos de imposición y proceso de cómo se debe llevar un caso de una deficiencia o de una notificación de deficiencia preliminar del IVU, seguimos lo mismo que está en el Código de Rentas Internas, donde sea. Eso es lo que debe ser el resultado. Bueno. Antes de pasar al próximo tipo de contribución, que es contribución sobre la propiedad, un último comentario en cuanto a esta interrelación entre el IVU estatal y el IVU municipal. Y es que hemos tenido casos en los que el proceso ha sido iniciado por el municipio. Nos damos cuenta que están, como mencionó Carlos, violando todos los derechos de la Carta al Contribuyente y haciendo las cosas patentemente mal. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que ajustar siempre las expectativas del cliente. Si vamos a ir donde el municipio a decirle, tienes que hacerlo como dice el código, que se lo podemos decir porque el código, ¿verdad?, lo establece, le da la autoridad, pero es bajo los parámetros del código, el impuesto es sobre las mismas bases, etcétera. Así que poder interpretativo ellos no tienen. Pero si nos ponemos muy fuerte, le decimos, no, pues tú tienes que traer Hacienda aquí, pues una deficiencia de un 1% se puede convertir en una deficiencia de 11.5% si Hacienda está de acuerdo con los argumentos del municipio. Así que eso es algo que siempre hay que tener en mente. No nos gusta la incertidumbre, ¿no?, de lo que acaba de mencionar Carlos, de que tengo una deficiencia del estatal o del municipal, ¿qué hago con el otro lado? Pero yo he tenido casos donde el proceso se ha seguido a nivel municipal, hemos llegado a acuerdos finales con el municipio donde se cierran los periodos para propósitos de tasación adicional, y el cliente no ha ido donde Hacienda a hacer nada y meramente pues han expirado los periodos prescriptivos y ha vivido con esa exposición, ¿no?, ¿verdad?, que tiene. Pero no hay obligación, ahora mismo no hay tal cosa como una obligación del cliente ir para allá. No, definitivamente. Correcto, los términos, esto es como casi todo.
Hacienda o el impositor tiene un término prescriptivo durante el cual llevará a cabo un proceso de tasación, o sea, notificación y tasación de una eficiencia. O sea, lo que te dice la ley es, a ti la gente te radica y tú tienes 4 años para sentarte a revisar las planillas que están allí, determinar si eso está o no estás de acuerdo con la contribución que hay adentro. Pero para eso son los términos prescriptivos. Pasan los 4 años, pues fantástico. O sea, uno no tiene una obligación de ir allí a self-audit en el camino. Definitivamente, hay clientes que quizás son más conservadores y como saben que tienen un riesgo, pues quieren mitigar ese riesgo y prefieren pagar y cerrar los periodos con Hacienda también y no esperar a que pase el tiempo, porque tienen que esperar a que pase el tiempo y en ese pasar del tiempo se corren el riesgo de que Hacienda venga y entonces haga lo mismo que el municipio y tengan que pagar la diferencia. En cuanto a esta parte de contribución sobre la propiedad, voy a ir un poco más rápido porque como mencionamos ahorita, el Código de Rentas Internas, entender bien el andamiaje de deficiencia bajo el código es bien importante y nos adelanta pasos para entender el andamiaje de deficiencia de otras leyes que básicamente es copiado del Código de Rentas Internas. Lo van a ver ahora con el proceso de deficiencia de contribución sobre la propiedad mueble y lo vamos a ver más adelante con patente municipal. Puede que tengan una que otra diferencia, pero en principio es el mismo proceso. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales administra la contribución sobre la propiedad mueble y la contribución sobre la propiedad inmueble. Una distinción bien importante entre las dos es que la contribución sobre propiedad mueble, igual que la contribución sobre ingreso y la patente municipal, es autoimpuesta por el contribuyente en el sentido de que es el contribuyente el que prepara su planilla y determina cuál es su responsabilidad contributiva. Obviamente la imposición surge de la ley, pero me refiero a autoimposición, a que yo hago ese ejercicio de determinar cuál es mi responsabilidad. En la contribución sobre propiedad inmueble, lo van a ver cuando Carlos les explique, pues es distinto porque es el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales el que pasa por el proceso de tasar la propiedad y emite unos recibos donde te dice, me debes tanto. Así que son bien distintas las dos. Aquí en el caso de contribución sobre propiedad mueble, como vimos bajo el Código de Rentas Internas, en este caso si el CRIM, no el Departamento de Hacienda, tiene una discrepancia con lo que yo indiqué que era mi responsabilidad contributiva en la planilla, entonces me lo tiene que notificar, ya sea por correo certificado o por medios electrónicos. Ya el CRIM no hace la distinción, la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad, no hace la distinción de si el formulario se radicaba electrónicamente, porque realmente la única contribución que está sujeta al proceso de eficiencia que administra el CRIM es la contribución sobre propiedad mueble y ya hace varios años es requisito de ley que la radicación de esa planilla sea electrónica. Así que aquí te habla indistintamente de que la notificación puede ser por correo electrónico o por correo certificado. Tengo los mismos 30 días que tengo bajo el Código de Rentas Internas. Si no estoy de acuerdo, ya sea del depósito de la notificación, si se utilizó correo certificado, o de la notificación electrónica para solicitar reconsideración o vista. Si yo no solicito reconsideración o vista, o si paso por el proceso administrativo y se confirma la deficiencia, que típicamente es el caso, que solicita reconsideración o vista, ¿verdad?, para agotar los remedios, etcétera, pero realmente yo no he visto... Yo creo que a mí en 20 años nunca me han dado la razón en vista. Pues por eso digo, exacto. Y a mí en muchos menos años que tengo de experiencia, tampoco. La experiencia colectiva es que, ¿verdad?, se pasa por el proceso, porque siempre hay que intentarlo y después no queremos que nos digan que no agotamos remedios, etcétera. Y si no, pues quiero morir en el tribunal para demostrarle a otro foro que estoy de acuerdo, tengo que pasar por el proceso administrativo, aunque muchas veces ya de antemano sabemos que es un ejercicio en futilidad y que la agencia o la agencia impositora se va a reiterar en lo que es su posición, pero hay que hacerlo. Si llegamos a ese punto de que la determinación ya es final, entonces me tienen que notificar la determinación final de deficiencia, de nuevo por correo certificado o por correo electrónico. Aquí también aplica el requisito de fianza, de una forma, ¿verdad?, bien parecida, es el monto de la deficiencia más intereses computados por un año al 10%. Y tengo que pasar por el mismo proceso que establece el Código de Rentas Internas, esta vez ante el CRIM. Para poder recurrir, tengo estas opciones. O pago bajo protesta, o pago la parte con la que estoy de acuerdo y presto fianza por el remanente, o presto fianza por la totalidad, porque digo, yo no estoy de acuerdo con nada de esto, así que voy a prestar fianza por la totalidad. Pero en cualquiera de los casos en que haya fianza envuelta,
tiene que prestarse a favor del CRIM y está sujeta a la aprobación del CRIM. Lo mismo pasa con la del Código de Rentas Internas ante el secretario de Hacienda. Si no, ¿verdad? Si no presento demanda, ya cuando estamos en la etapa de determinación final, si no presento demanda, ¿qué pasa? Ya el CRIM me puede tasar la deuda, me tiene que notificar, ¿verdad? Pero ya puede valerse de los distintos procesos de cobro, el procedimiento de apremio, embargo, etcétera, para poder cobrar esa deuda. De la misma forma que establece el Código de Rentas Internas, aquí el Tribunal de Primera Instancia puede redeterminar el monto de la eficiencia aunque sea mayor, y el CRIM no tiene derecho a determinar deficiencia adicional para el mismo año contributivo. Aquí la ley no te hace la salvedad de para el mismo tipo de contribución, porque este es el único tipo de contribución sujeta a este proceso que maneja el CRIM. Te especifica lo mismo, que no vamos a hacer el procedimiento de no puedo hacer tasación ni puedo empezar a cobrar. En esencia, ahí lo tienen, es lo mismo que dimos bajo el Código de Rentas Internas, pero en esencia hasta que ya el contribuyente no tenga más ningún otro remedio para hacer valer sus derechos y tratar de que alguien le dé la razón. Tiene que haber agotado todos sus remedios y ya la sentencia última, si es que decidió ir al tribunal, sea final, y ahí entonces se puede proceder con la tasación y con los procedimientos de cobro. Aquí, interesantemente, bajo el Código de Rentas Internas, teníamos prestar fianza a nivel del Tribunal de Primera Instancia, luego mantener esa fianza en el apelativo y luego no es hasta que voy al Supremo que tengo que pagar la totalidad de la deficiencia. La Ley de Contribución Municipal de la Propiedad me adelanta ese requisito de tener que pagar toda la deficiencia a nivel de apelativo. Ahí no es meramente mantener la fianza, sino que ya me dice que tengo que pagar la totalidad de la deficiencia. Pero establece unas alternativas para cuando el contribuyente no puede cumplir con ese requisito. Son bien detalladas, las encuentran en la ley, pero en resumen, el contribuyente tendría que demostrar dos cosas: que está incapacitado de pagar total o parcialmente esa deficiencia y que la controversia se trata de una cuestión sustancial que merece que el tribunal lo vea en los méritos y que haga una excepción. Así que me imagino que algo de interés público, etcétera. No hay ejemplos, pero sí te habla de que tienes que demostrar que hay una cuestión sustancial y eso lo ve el tribunal para entonces, igual que los casos de fianza, que se pide reducción, exoneración, etcétera, pues se ve en un procedimiento antes de poder entrar en los méritos para el tribunal decidir si puede acoger el caso o no, aunque el contribuyente no haya hecho el pago correspondiente. Es que el asunto de la fianza, uno como contribuyente, para cuando vas a prestar la fianza, o tienes los recursos para haberle pagado al Departamento de Hacienda, o alguna compañía de seguro se sentó y miró que tiene los recursos para pagarle a ella, pero Hacienda ya está seguro que va a cobrar. Así que uno está pues, literalmente tirando los dados en el tribunal, pero de seguro es, mira, yo voy a ir a corte contigo, pero si tú prevaleces, el dinero es tuyo. Esa premisa ya está adentro. Por eso es que el asunto de la fianza es tan delicado, y para que alguien no la preste en el momento, las leyes pues protegen al erario al máximo posible y tratan de evitar que uno pues esté abusando del proceso judicial para no pagar. Como les dije ahorita, uno tiene una deuda tasable después del tercera téngase. Si no fuese un proceso que verdaderamente asegura los intereses del Estado, estaríamos litigando contribuciones todos los días y sería ridículo. O sea que esa no es la idea. Así que el proceso de fianza pues sí tiene una carga bastante grande hacia el contribuyente. Definitivo, y es bastante cuesta arriba que en un caso contributivo exoneren o inclusive reduzcan la fianza, y se le da todo el derecho al secretario de Hacienda de hacer descubrimiento de prueba de la situación económica del contribuyente para poder, ¿verdad?, ver si es cierto que no puede pagar o si es que quiere decir que no puede pagar cuando en realidad no es certera esa posición. De la misma forma que vimos bajo el Código de Rentas Internas, si luego de haber tenido que pagar la deficiencia o parte de ella para poder recurrir en apelación o certiorari, se resuelve que no existe la deficiencia, pues entonces hay que reintegrarle al contribuyente con los intereses correspondientes desde la fecha que pagó. Y entonces ahora vamos a movernos a la parte de cómo funciona esto en el contexto de propiedad inmueble, que no es un proceso de deficiencia, es un proceso distinto que Carlos les va a explicar. Yo creo que los que son inmuebles y árbitros de construcción son los más únicos en el proceso.
En la contribución sobre la propiedad inmueble, desde hace, ¿qué? 50 y pico, aquí está un sistema de tasación, ¿cómo es que se llama? La tasación científica. Esta contribución, yo creo que esta y patente también, no quiero decir todas, pero la mayoría, Hacienda la administraba. Hace un montón de años, el crimen empezó en el 91, se transfiere toda la contribución para allá y los récords y las metodologías y la reglamentación. Y este proceso de tasación científica lo lleva a cabo ahora el CRIM y se supone que se quede. Esto puede que hayan escuchado de estas controversias de si se van a modificar las formas de tasación del CRIM, porque esencialmente cogen reglamentos y listados de valores unitarios de productos de construcción o de cosas que son estructuras, inmuebles. Esto es para terrenos, esto es para estructuras solamente, o algunas cosas que son inmuebles por su destino también, pero tratan de llevar construcción de hoy al valor del 1950 y pico, y ese es el valor que uno ve en el recibo del CRIM. Por eso, si ustedes han visto algún recibo del CRIM, en el año 2009 hubo un cambio raro que tenía que ver con la sobretasa de cuando la ley 7, fue aquella, de la ley 7. Pero cuando ven el recibo del CRIM dice, valor de la propiedad, 50,000 pesos y una casa de 500,000 pesos. O sea, y es porque el valor que aparece allí no es el valor al día de hoy. Ese ejercicio de valoración es parte de esa tasación científica a valores del 57, 58. Así que es como una cajita cerrada esa cosa. Incluso sentarse a ver esa tasación es complicado, porque literalmente hay tal cosa como unas tarjetas de tasación en papel que están metidas en un archivo en algún sitio y verdaderamente no todo ha llegado al catastro electrónico del CRIM. Se los digo porque todo el proceso de la contribución sobre la propiedad inmueble, o por lo menos para los términos que uno tiene para discutir exactamente mi obligación, corren desde que yo recibo esa notificación. Hay un evento de tasación y según la ley, tanto para mueble como inmueble, el CRIM tasa la contribución, y tasar en ese sentido, ahí sí es como valorarla y tenerla ahí, no ponerla como payable tuya, excepto en inmueble, con los valores de enero primero. Esa es la fecha de tasación. La contribución se paga a base de lo que vale esa propiedad en enero primero que yo tenía. Lo que pasa es que yo recibo un recibo el primero en julio primero del próximo año fiscal de gobierno, que el año fiscal del gobierno corre en julio primero hasta junio 30. Yo recibo, por eso que dicen tasación 1 y tasación 2, eso es romper en 2 semestres la tasación de una contribución que se determinó a enero primero del contribuyente. ¿Okay? Así que la contribución es una anual por propiedad que se pagan 2 eventos distintos, y como hay unos descuentos, pues es que uno lo ve. Si me lo pagas en tantos días, tienes un 10% de descuento, si no 5, si no pagas full, y si no 5 y 10 de recargo en el otro lado. Cuando yo recibo esa notificación, típicamente para julio, que la voy a estar recibiendo, yo he sido notificado de un montón de información que está ahí mismo. Ahí dice cuál es el valor de mi propiedad according to CRIM. Yo puedo o no estar de acuerdo con eso. Dice a qué exenciones yo tengo derecho en ese recibo, porque esa es la forma que están computando la contribución, y yo puedo no estar de acuerdo con las exenciones, al igual con las exoneraciones o con la tasa aplicable al municipio que me lo están imponiendo. Hay veces que puede ser el propio municipio donde están imponiéndole la contribución a uno. Así que ese documento es el que marca entonces los términos para yo poder ir a solicitar revisiones de la determinación de la contribución sobre la propiedad. Porque distinto a los otros casos que estábamos hablando, yo no determiné el valor de mi propiedad, lo determinó el CRIM. Y me están notificando a mí cuánto yo le debo a ellos a base de lo que ellos estaban calculando de esa contribución. Tengo, como en las otras contribuciones, un procedimiento de solicitar revisión o vista administrativa, y siempre que estamos hablando de revisión o vista administrativa como cuestión práctica, uno pide las dos, y uno le puede notificar y decirle, mire, yo estoy en desacuerdo con lo que está aquí por tales y tales y tales razones, yo solicito que usted me revise esa notificación y me la envíe revisada como te estoy diciendo, y no pasa nada. O vámonos a una vista administrativa si es necesario, para entonces poder ahí ya tener un proceso administrativo de discutir lo que haya de evidencia. Esto se le notifica al CRIM. Hay ya algunas colaboraciones con los municipios y por lo que estoy viendo va a haber mayor participación con los municipios de unas oficinas que ellos están montando, lo llaman el CRIM municipal. Eso es un medio invento administrativo que ha habido.
pero están existiendo, así que puede que vean cuando tengan alguna experiencia con esto, algún municipio envuelto también en el proceso. Los municipios mismos están saliendo a tasar propiedades, que lo hacen bastante efectivamente, mira, pero es el CRIM verdaderamente la agencia que se supone que lo esté haciendo. Así que yo voy a pedir una revisión administrativa de ese recibo. Y cuando estamos hablando ahorita de lo de las fianzas, etcétera, todo esto está diseñado para que la agencia, el erario, el municipio en este caso, estos son contribuciones municipales, dentro de la contribución de la propiedad hay una porción que va a pagar financiamiento de LELA, la gran mayoría es para los municipios y para fondos de pago de deuda de los municipios. Pues yo presento mi solicitud de revisión, pero para hacer eso tengo que pagar. En otros casos estaba el asunto de la fianza, en este caso te dicen, no, usted va a tener que pagar. No me lo tienes que pagar todo, pero vas a tener que pagar para poder pedir una revisión administrativa. ¿Cuánto se paga? Está fantástico. ¿Con cuánto usted está de acuerdo? De eso me das el 100%. Y de lo que no estés de acuerdo, me vas a dar el 40%. ¿Okay? Así que me cuesta un 40% de la suma con la cual yo no estoy de acuerdo ir a solicitar una revisión administrativa. Puedo pagar la totalidad de la contribución y, by the way, aquí no se rompen plazos. Si estoy pasando por este proceso, aquí yo estoy hablando de la contribución total. Si, por ejemplo, yo recibo una notificación de contribución que me impone $5,000 en cada uno de los recibos, estamos hablando de los $10,000. Y si de esos $10,000 yo no estoy de acuerdo con el 80%, pues yo tengo que pagar 20, que es el 100% de la suma con la cual yo estoy de acuerdo, y el 40% del otro 80%. ¿Okay? Si pago la totalidad de la contribución, puedo coger descuentos. Si opto por no pagar la totalidad de la contribución, pues me voy sin descuento. Eso es parte del proceso decisional de uno impugnar un recibo de contribución sobre la propiedad. Y hay más, porque este es uno que fue un caso, cuando surgió precisamente, exactamente, cuando ocurrió la sobretasa con la Ley 7, precisamente, hubo una contribución adicional sobre algunos tipos de propiedades y el tipo de propiedad descrito ahí adentro verdaderamente no era ningún tipo de propiedad o era una clasificación rara, era residencial y comercial y no todos los contribuyentes tienen ese tipo de propiedad, excluía algunas cosas. Cuento largo corto, hay algunas compañías, porque esto ocurría en más que nada manufactureras o compañías de telecomunicaciones, que carecían de la propiedad gravada por ese impuesto, porque esa propiedad yo no la poseo, tú sabes, las compañías esas no tienen esa propiedad residencial y comercial, tenían otras clasificaciones de propiedad conforme a los reglamentos del CRIM, un argumento claramente técnico de definición de las propiedades conforme a la propia reglamentación del CRIM, y como consecuencia yo no podía estar de acuerdo con nada de esa contribución, porque si no tengo la propiedad, el issue no es de valoración, no es de exención, no es de ninguna cosa cuantificable, es un issue de si tengo o no tengo la cosa. Y hubo una serie de impugnaciones en esa circunstancia, y obviamente pues todo, y quizás error de nosotros por ser CPAs en el camino, también pues todos utilizamos el 0 como un número, y pues fue fantástico, pagas el 100% de lo que estás de acuerdo, 0, y 40% de la diferencia, y se pagó el 40% de todas las notificaciones que habían salido. El tribunal determinó que el 0 no existe en este proceso, por lo tanto, aunque no está, la ley lee algo que más o menos da la impresión que pasaron por el caso, pero si uno está en total desacuerdo con la contribución hay que pagar el 100%, punto. Así que tuvimos, o sea, no, perdimos porque es una situación jurisdiccional. Que no tiene ningún sentido. Exacto. Bueno, es que, por ejemplo, o sea, si fuera una iglesia que es exenta en toda su propiedad, si yo le mando una notificación de contribución sobre la propiedad para que la iglesia pueda ir a discutir eso, tiene que pagar el 100% en el camino. Es una cosa que verdaderamente no tiene mucho sentido y que era irrelevante porque la única consecuencia práctica de eso, y eso es uno de los asuntos que hay aquí estamos hablando de deficiencias y todas las discusiones que estamos teniendo con ustedes son sobre deficiencias, pero hay todo un proceso de reintegro en el otro lado. Como esto es un requisito jurisdiccional, todos esos contribuyentes que pues, pidieron su revisión para poder tener un turno a discutir los méritos del argumento técnico que teníamos en las manos, pues perdimos nuestro turno en el tribunal porque no podíamos impugnar el recibo porque el pago no le dio jurisdicción al tribunal. No habíamos pagado el 100% que el tribunal, después de que llegamos al Supremo, nos dijeron que no. Pues fabuloso, todo el mundo pagó. Pues dame un reintegro, me deniegas el reintegro, que sé yo qué, vamos a llegar al mismo litigio en el otro lado, pues pagándolo. Así que
todo el resultado fue exactamente el mismo, el CRIM tuvo que reintegrarle el dinero a las compañías, pero es para que vean la importancia de este tipo de cosas, porque o sea, puede ser la diferencia entre poder tener acceso a ver el caso en esa etapa versus tener que pasar por un proceso y no en todas las contribuciones, el proceso de reintegro después de haber tratado de llevar un proceso de revisión va a ser igual de efectivo. Cuando ellos lo tenían como que estaba adeudado, sí acumulaba intereses. Y cuando ellos tuvieron que devolverlo, sí acarrea intereses. Lo que pasa es que el ELA y el CRIM cobran al 10 y te pagan al 6, creo que bajaron al 3 ahora. Así que tampoco ganan mucho en el proceso, pero aún así 6 todavía es mejor que muchas instituciones bancarias aquí. Pero sí, es parte de... Y está diseñado, todos estos mecanismos están diseñados para proteger los fondos y para evitar litigios que sean inoficiosos. O sea, el caso ese creo que aparece por o Lili o una de las compañías de cable, Liberty. ¿El 40? Sí. Lili del Caribe versus CRIM o Liberty versus CRIM. Es interesante en ese contexto y te ilustra bastante bien de cuál es la necesidad judicial de evitar los pleitos por las contribuciones, porque pueden ser abusivos. La verdad es que la gente podría abusar si no fuesen así. Como en muchas de las otras contribuciones, 30 días. 30 días son mágicos, excepto en ley de contribución municipal. Siempre que uno tenga esta notificación, o la notificación de deficiencia preliminar o final, o la notificación de contribución sobre la propiedad, 30 días son el término para ir a pedir la revisión administrativa. Si se pasan en los términos, no tienen derecho a revisar nada. El CRIM o el municipio, que aquí es donde entra la parte de los municipios, tienen que emitir su decisión dentro de 60 días. Es un término de 30 días, pueden pedir una prórroga. Y distinto a muchas otras legislaciones, si el CRIM no contesta, o sea, yo solicito la revisión y pasa el término y no han hecho nada, ya me la denegaron de plano. Y yo entonces ahí me empiezan a correr los términos para yo recurrir al tribunal en un proceso similar a los otros, pero tengo 30 días calendario desde la fecha en que me debieron haber contestado o asumiendo que me denegaron de plano por falta de contestación, que en mi experiencia yo creo que una vez me contestaron algo, el resto de las veces tú solicitas una revisión de un recibo de la contribución y vas preparando la demanda en el otro lado porque va a pasar, es un asunto de esperar el tiempo. Y como ya está pago, aquí no hay trámite de fianza, ya la contribución estaba paga para yo haber podido ir al proceso de revisión administrativa, pues entonces ya con eso uno puede ir al proceso judicial. Y el proceso judicial es muy similar a los otros trámites. Cuando eso, si no han pedido prórroga, ¿el término sería 30 días o se queda a 60 automático si no contesta? No, cuando pongo 60 ahí es un shortcut a que te pueden pedir la prórroga, son 30 y 30, así que yo solicito dentro de los 30 días. El CRIM tiene 30 días para contestarme. Dentro de esos 30 hay un pequeñito gap ahí, lo tuve que ver hoy porque pasé un susto con un caso que estamos llevando. El CRIM te puede solicitar la prórroga a ti en un término que llega hasta 60 días. Eso quiere decir que yo solicito la revisión administrativa y pago, ¿verdad? Yo lo hice dentro de mis 30 días desde que recibí la notificación. Me siento a esperar 30 días a ver si el CRIM me contesta. No me contestó y yo radico una demanda el día 31 y el día 35 el CRIM puede decir, mira, es que yo quiero una extensión de esta cosa. Ah, pues ok, pues te guardas la demandita otra vez y entonces te sientas a esperar y ves qué pasa con el trámite. Yo pensé que matemáticamente cuando estaba viendo la sección me ocurría distinto y es que teníamos un caso que ayer vencía el término para que me contestaran con la prórroga y de repente era como que espérate, ¿sabes? Estar seguro que no estemos mal y no opera igual en el otro caso. Bueno, exacto, como le dije, está la revisión judicial. De ser una decisión adversa en primera instancia, hay que pagar con intereses y recargos lo que sea la contribución, porque uno está pagando la contribución sin intereses y recargos. Habría entonces que hacer ese pago para poder ir por el proceso apelativo. Patentes municipales es también una contribución municipal. Esta es una que es súper general. Aquí hay dos contribuciones en Puerto Rico,
arbitrios también, pero de estas contribuciones hay 2 contribuciones comerciales que operan y graban las gestiones de hacer negocio aquí independientemente de si el negocio es bueno o es malo. Contribución sobre la propiedad, por eso están viendo todo el debate que hay con la cuestión de los inventarios. O sea, yo puedo ganar o perder dinero y tengo mis inventarios y se acumula inventario para poder generar ingresos. En algún momento me están cobrando sobre esa propiedad en el camino, aunque esté perdiendo dinero, porque la pago por virtud del valor de la propiedad que yo tengo. Y las patentes municipales, porque la patente municipal se impone al ingreso bruto. La definición es volumen de negocios, pero es una variación del ingreso bruto de un negocio, independientemente de si yo tengo ganancias o tengo pérdida. Así que yo puedo perder dinero y tener obligación de pagar patente municipal en cualquiera de los años. En este caso, la imposición sigue el orden constitucional distinto al asunto de lo del IBU. Hay una ley, que la ley faculta a los municipios. Lo que la ley dice es, usted puede imponer una contribución que se llama la patente municipal, en términos generales, no exceda del 0.5% de tasa en tu municipio. Tienes que seguir esta norma y cada legislatura municipal que apruebe la contribución que entienda que quiera aprobar. Y como cuestión de hecho, todos los años se publica un listado de los 78 municipios, igual que pasa con el CRIM. Luego uno busca cuál es la tasa del municipio porque varían. Y hay municipios más caros y más baratos. Y hay municipios que dicen, si venden más de 5 millones de dólares te cobro más caro. Y hay municipios que dicen lo contrario. Así que esa cosa varía. Es parte de los asuntos de uniformidad de imposiciones que uno quisiera no ver todo el tiempo, porque requieren que uno esté buscando cada vez en los municipios lo que está pasando, pero está jurídicamente bien preparado en el caso de la patente municipal. En la patente, los procesos son también bastante similares a lo que era la contribución sobre ingresos. También la patente municipal en su día era el tesorero de Puerto Rico el que la cobraba, que es lo que era el secretario de Hacienda con posterioridad, y luego en algún momento, mientras existió el OCAM, los que recuerdan el difunto OCAM que murió, ellos reglamentaban o trataban de mantener el cerco. Y mira, esta es la forma uniforme. El reglamento de patente que se utiliza todavía ahora es uno que era de OCAM, y yo sinceramente no estoy 100% seguro si esa cosa tiene validez legal, pero se utiliza, tú sabes, en el derecho foral de cada municipio donde uno va, pues se sigue utilizando. Pero hay un proceso de tasación y cobro de deficiencias en la ley de patente, y hay varios casos. Uno de los casos que vamos a hablar tiene que ver con ese proceso, porque esta es una de esas contribuciones también, como varía de municipios. Cada municipio tiene su librito, y son verdaderamente entretenidas de trabajar. O sea, no paran de sorprender a uno. ¿Qué se requiere? Pues se requiere el principio de cualquiera de estas contribuciones, una notificación de una deficiencia preliminar. Esa es la primera cosa que uno va a decir. La deficiencia preliminar tiene sus propios requisitos de forma, que también son cosas que uno tiene que revisar. O sea, hay que chequear desde el sobre cuando salió hasta el número de correo certificado, todo. O sea, porque en este tipo de casos sí que pueden venir plagados de issues. Y me empieza a correr el relojito para solicitar una reconsideración o vista. Y otra vez, como cuestión práctica, uno pide ambas. Y típicamente pues uno explica, mira, estoy en desacuerdo con la notificación por tales y tales razones, reconsidéralo, déjalo como estaba antes o dame una vista. Muchas veces pasa que el proceso de auditoría de un municipio para llegar a una determinación de patente municipal verdaderamente comienza con una notificación de deficiencia preliminar. O sea, nadie ha auditado nada, alguien se sentó, abrió un estado financiero y dice, mira, esta gente, el estado financiero dice en esta línea tanto y la declaración de volumen de negocios dice tanto menos, usted me debe chavo. Y arrancan con una notificación de deficiencia preliminar. Y uno no sabe verdaderamente cuál es el planteamiento del municipio, con qué está en desacuerdo con uno para haber tomado esa conclusión. O sea, y la patente municipal tiene de las peculiaridades de que hay que distribuirla entre municipios, no todos los tipos de negocio pagan igual, así que pueden haber 25 razones por las cuales podemos discrepar de cuál era mi volumen de negocio en esa jurisdicción en particular. Pero típicamente la notificación no me da suficiente información para yo saber eso. Así que muchas veces el proceso de vista termina convirtiéndose en un proceso de descubrimiento de, mira, qué rayos es lo que está pasando aquí, porque yo sé cuál es mi postura, está expresada en la planilla, pero yo no entiendo cuál es la suya. Yo no puedo aparecerme en una vista administrativa con un argumento de ningún tipo, porque es que usted no me ha dicho
de qué. Pero pretenden que lo hagas. Sí, no, esta discusión la hemos tenido 20 veces y otra vez, de las cosas bonitas de este tipo de impuestos también, como uno va a un juicio de nuevo y muchas de las veces uno sabe que el proceso administrativo, y esto es la parte práctica del derecho, es relativamente pro forma y lo que estamos es caminando hacia el proceso judicial aquí, pues uno este proceso lo utiliza para levantar la información necesaria para poder llevar un caso en corte. O sea que no es que uno verdaderamente piense tener toda esta discusión elaborada en el proceso. Y nuevamente, como son los procesos, 30 días, pido vista administrativa y yo puedo entonces sentarme después de la vista administrativa o que pasen los 30 días, pero va a ser después de los 30 días. Si se confirma la notificación de deficiencia, me notifican en final. ¿Okay? O sea que el proceso parte preliminar, vista y luego una final. De la final, uno puede recurrir al tribunal de primera instancia. Nuevamente el asunto de la sala en particular, porque puede que tenga que ser en la sala especializada. Cuando voy al tribunal, igual que en los casos de contribución sobre ingresos, puedo pagar la parte con la cual estoy conforme y entonces litigo el resto. Si litigo el resto, voy a tener que prestar fianza. No se puede hacer un proceso, cuando dice ahí, ni de apremio o procedimiento de cobro mientras está la deficiencia, que eso ocurre también en las otras circunstancias, es el asunto de que no ha habido una tasación. Cuando yo recibo una notificación de deficiencia, no me han tasado, yo no debo, discrepamos en cuanto a una cosa y no se puede cobrar. Pasa muy a menudo que tratan de cobrar, así que igual que las otras se impide. Hay apelación al foro apelativo después del proceso de primera instancia. Todavía no hay una tasación. Cuando uno pasa a la parte de la apelación, si lo pierde y el tribunal determina que hay una fianza, la sentencia no se considera final para ir a la apelación hasta que se haga una cosa que es un cómputo de la tasación. El municipio tiene que decir, mira, tuvimos este caso que está aquí, la patente específica que me debes es tanto, porque luego yo voy a tener que ir a financiarla utilizando ese número que el municipio va a darme. Vamos al arbitrio de construcción, que estaba pensando discutir el caso de Azores. Pero no. No, ¿cuál arbitrio? ¿Cuál arbitrio? Vamos al arbitrio, vamos por los casos, sí. Voy a ir rápido. Bueno, voy a ir rápido por arbitrios de construcción, porque todos los términos, etcétera, los tienen ahí. Voy a tratar de enfatizar las diferencias y los retos que traen esas diferencias con este tipo de contribución, porque quiero que nos dé tiempo de ir sobre los recursos extraordinarios y los casos que tenemos que son bien interesantes y como dice el título, ilustrativos. El arbitrio de construcción, distinto a los otros impuestos que hemos visto hasta ahora, no nace en una ley de naturaleza fiscal o contributiva. Son unos artículos de la ley de municipios autónomos que autoriza, el que lo autoriza es específicamente el 2.002, no lo tengo aquí porque aquí tengo el 2.007, que es el de procedimiento por el tema que estamos discutiendo, pero la autorización para el municipio imponer el arbitrio de construcción está en el artículo 2.002 de la ley de municipios autónomos. Y eso pues ya de por sí crea unos retos porque la ley no es una ley que esté diseñada con este tipo de, ¿verdad? Y una imposición contributiva en mente, pero funciona como una contribución, es una contribución, pero aquí no vamos a ver ningún proceso de eficiencia. Tiene su propio andamiaje en este artículo, que lo vamos a repasar rápido, pero no está este proceso de eficiencia, los términos son bien cortos, es mucho menos formal, pero a la misma vez puede ser una magnitud bastante grande. Como lo que existe en la ley de municipios autónomos es meramente una autoridad de, mediante ordenanza, imponer el arbitrio e imponer la tasa, aquí sí que tenemos toda una gama de tasas y eso es un problema grandísimo porque la ley de patentes te tiene un tope de 0.5%, casi todos los municipios están ahí,
Bien raro algún municipio quizás más pequeño que quiere incentivar que se localice actividad comercial y pone una tasa un poquito más bajita de 0.3 o lo hace escalonado. Casi todos están ya en el 0.5. Arbitrios de construcción tienes, y lo sé porque he tenido que ver las de 46 municipios recientemente, tienes desde un 2.5 hasta un 10%. Entre medio hemos visto de todo. Y hay que ir a la ordenanza. No hay un registro electrónico de las ordenanzas. Esto es llamando a la legislatura municipal, diciendo, por favor, necesito copia. Algunos te la envían por correo electrónico, algunos te obligan a ir allí a pagar unos sellitos, las copias, etcétera. O sea, no es el proceso más sofisticado del mundo. Y puede ser retante, pero bueno. Como les mencionaba, en este artículo 2.007 es que se establece cómo funciona este impuesto. Esto se supone que se haga antes de empezar cualquier obra que se considere una obra de construcción, que tiene sus propios issues, la definición, etcétera, pero ¿verdad? No tenemos tiempo de entrar en eso hoy. Pero si se considera una obra de construcción, tú tienes que hacer una declaración de actividad de construcción al municipio con un valor estimado de lo que tú entiendes que va a costar y detallar y describir los costos. Eso se tiene que hacer antes de la construcción porque te dan un permiso de construcción, ¿ok? Importante, no necesariamente todo lo que es una obra de construcción para propósitos de este arbitrio es algo que requiere un permiso de uso y así la ley lo aclara. Esté o no sujeto a requerir un permiso de uso, puede que tú no necesites un permiso de uso. Típicamente si necesitas un permiso de uso, la gente cumple porque pues necesitan tener las dos cosas. Pero si no hay un permiso de uso envuelto, pues hay más posibilidad de que la persona ni siquiera se dé cuenta que está ante una actividad de construcción. Ahí, ¿cómo se determina el arbitrio? El director de finanzas va a revisar el valor estimado que yo le dije en la declaración de actividad y dentro de 15 días de que yo radique esa declaración, me acepta o me rechaza el valor. Si me acepta el valor es fácil, multiplicamos el valor por la tasa, que ya les dije que varía muchísimo, y ya. Si me rechaza el valor, él estima entonces uno que él entiende que es el correcto y me impone el arbitrio. Ahí yo tengo las siguientes opciones. O acepto ese valor que entonces vino de allá para acá y lo pago, porque quizás la diferencia no es tanta, etcétera. O lo rechazo. Si lo rechazo, tengo tres opciones. Dentro de 15 días laborables al acuse de recibo de esa notificación, pagar. Y ya. Pagar eso como final. Pagar bajo protesta dentro de los mismos 15 días, se fijan, es poco tiempo, al acuse de recibo de la notificación, y ahí pues pedir de reconsideración, vista, etcétera, o negarme, esta nunca he visto que se haga, negarme a pagar, detener la construcción, mover la fecha de comienzo de la obra y solicitar revisión judicial dentro de 20 días de la notificación preliminar. Típicamente las personas no pueden dejar una obra ahí en suspenso. Así que eso no lo he visto, igual que no he visto el remedio de demoler la obra, que también está, que si yo me niego a pagar, etcétera, al final del día, después de todo, pues el municipio puede demoler la obra, tampoco lo he visto aplicado. Si yo pago bajo protesta, pido reconsideración evidenciando que pagué y dentro de 10 días se supone que me emitan una determinación final. Y aquí, dependiendo de cómo sea esa determinación final, o yo pago una diferencia o me reembolsan lo que pagué extra, porque para que se dé la revisión tengo que haber pagado bajo protesta. Aquí tienen un detalle de cómo funcionan los reintegros, no voy a entrar en ello, pero lo tienen ahí. Uno de los issues más grandes que hay con arbitrio de construcción es, y lo hemos mencionado aunque no lo tienen en los slides, para los otros tipos de contribución que hemos discutido, las agencias impositoras tienen un término dentro del cual imponerme esa contribución, que típicamente es de 4 años, se puede extender a 6 cuando hay una omisión sustancial de la base contributiva correspondiente, o si hay fraude o no se radica la planilla, pues me lo pueden imponer cuando sea. En la ley de municipios autónomos, por no ser una ley de naturaleza contributiva, no tiene nada de periodos prescriptivos, así que vemos a municipios pidiéndonos, haciendo auditorías de 10, 15 años después de la construcción, diciendo que yo les debo. Porque acuérdense, la declaración de actividad tiene mi estimado preliminar. Yo tengo la obligación de cuando termine la obra, típicamente una obra no sale por lo que dice por lo que tú piensas que te va a costar. Típicamente es más, igual te puede costar menos. Así que tú se supone que al final vayas al municipio y le digas, esto fue lo que costó mi obra, ¿te debo o tú me debes? Hacer como un cuadre o un true-up. Mucha gente no hace eso y el municipio viene 15 años después a decirte, tú me declaraste esto y yo entiendo que o conseguí información de qué es esto otro porque le piden a los contratistas y subcontratistas, etcétera, así que págame la diferencia. Y
A veces el contribuyente ni siquiera tiene los récords porque tiene una política que, ¿verdad?, en ley no se le requería tener eso y los ha destruido, etc. Y eso es un problema. Hemos logrado más o menos que nos apliquen términos prescriptivos análogos por jurisprudencia que hay, de que cuando no hay, ¿verdad?, términos establecidos, pues se puede analizar los establecidos en legislación similar. Pero pues esto es un arma de doble filo porque en la parte de declaración falsa o ausencia de declaración, que es que no aplica periodo prescriptivo, si estás ante una situación de que tu cliente entendía que no era una obra de construcción, no va a haber radicado una declaración de actividad, así que tu mismo argumento te pone en que te lo pueden tasar cuando sea. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Yo he tenido bastante experiencia con auditorías de este tipo de impuestos y los municipios han sido bastante razonables en la negociación, pero es un problema, hay mucha incertidumbre y hay mucha controversia en esta área por eso, porque las reglas no están tan claras como en los otros tipos de contribución. Ok. Porque lo que nos queda, y para aprovechar el tiempo lo que queda, recursos extraordinarios. O sea, hasta ahora lo que estamos hablando es la parte procesal de cada una de las leyes, para que vean que hay algunas cosas que son similares, hay algunas cosas que no, y para que vean la diversidad que hay de procedimientos, ¿no?, con los casos contributivos. Asumiendo que uno termina en corte en la mayoría de las situaciones donde tiene una controversia contributiva, que yo creo que es un assumption que hay que hacer desde el día 1. Muchas veces uno termina transigiendo las cosas y hay disposiciones de acuerdo final, lo que sea, pero asumiendo que uno llega allí, hay que ver verdaderamente los recursos que uno tiene, y típicamente estos son cosas, como dijo Aldo al principio, yo quiero salir aquí con una sentencia sumaria, yo quiero limitar las controversias lo más posible, aquí yo no tengo que estar discutiendo hechos, el edificio vale o no vale X cantidad de dinero, pues quizás ahí tú vas a tener que meter algún perito, pero en asuntos de un argumento sobre la aplicación de derecho contributivo, pues quizás no es tan importante. Y a veces que los mismos agencias, pues lo saben, particularmente en una solicitud de reintegro. Entonces yo pido un reintegro y de repente me topo con una situación donde la agencia no tiene verdaderamente un término para contestarme, porque distinto al CRIM, que tiene, si en 30 días no me dicen nada, me lo denegaron, quizás yo pido un reintegro y no me dicen nada, y quizás no me dicen nada por 1 año, 2 años, 3 años, que uno puede hacer con ese tipo de cosas, utilizar recursos extraordinarios como los que existen. Espérate, estaban ahí. Y uno de ellos es el mandamus. El mandamus es uno que se ha utilizado bastante, pues precisamente para poder forzar esa contestación. El mandamus yo solamente lo puedo utilizar, y como recurso extraordinario, o sea, hay libros sobre él, pero solamente lo puedo utilizar cuando hay un funcionario público al otro lado que tiene una obligación, que yo puedo decir categóricamente, usted está obligado en hacer una cosa de una forma u otra, me tienes que contestar, me puedes contestar favorable o desfavorable, yo lo que quiero es foro en el tribunal, no lo tengo porque no me lo has dado, y una vez yo establezco que la persona tiene una obligación de actuar en algún momento y que no es una cuestión que esté enteramente a su discreción o su juicio, yo puedo presentar un recurso de mandamus para tratar de forzar. Lo hemos trabajado con reintegros para que nos terminen de contestar. Obviamente el mandamus no es para que me lo concedas o no me lo concedas, el mandamus es para que algo me diga la persona allí. El otro día por poco teníamos uno con patente municipal, porque hay una disposición que dice, si yo pago la patente, usted me expide. O sea, si yo pago con la declaración, usted me expide la patente. Si el municipio cree que yo tengo deuda, otra cosa, etcétera, es absolutamente irrelevante en lo que esa sección dice ahí adentro, pero por lo general los municipios secuestran la patente, en lo que tú aclaras las otras cosas, pues puedes terminar con este tipo de situación para que te la expidan. El otro recurso interesante y que se puede usar, ¿verdad?, en el ámbito contributivo, pero tiene sus retos, y voy a dar el mejor ejemplo del caso donde sí funcionó, es el injunction o el entredicho. Uno de los retos más grandes que nosotros tenemos, y por lo menos, gracias, yo me he sentado a hacer brainstorming de opciones y de si podemos radicar un injunction en distintas controversias contributivas que me han surgido, y el escollo más grande que hemos encontrado es poder superar el criterio de daño irreparable. ¿Por qué? Porque hay unos mecanismos en ley para, incluso si yo tengo que pagar cuando no me correspondía, que el Estado me reintegre ese dinero. Así que, ¿verdad?, primero que en asuntos económicos, pues ya ahí tengo un poquito de más, la vara está un poquito más alta para yo demostrar que es un daño irreparable. Y en el caso de todas estas legislaciones que examinamos, como mencionó Carlos, aunque no entramos directamente en las disposiciones de reintegro, sí está siempre la opción de cuando se ha pagado una contribución que se determina que se pagó en exceso por X o Y razón, pedir ese reintegro.
Y eso se considera un remedio adecuado y pues entre lo de que no hay un remedio adecuado y daño irreparable, pues se me hace difícil llegar a cumplir con esos criterios. Nosotros tenemos el entredicho a nivel local y también está este concepto a nivel federal. A nivel federal, no sé cuántos habrán escuchado del caso de Walmart en el 2016. Walmart ha sido, yo creo que el caso más reciente. Creo que estoy en shock que no estudian esos casos en la Escuela de Derecho. Era el caso más interesante que ha salido en la última década. De constitucional. Aquí, Sí. localmente. Es el que, si no se lo han leído, tiene 109 páginas, pero es súper interesante tanto en lo procesal como en lo sustantivo. Yo solamente les voy a mencionar brevemente lo procesal porque es el caso más reciente que yo tenga conocimiento donde se ha podido superar ese escollo, esa vara, más aún a nivel federal, donde está el Butler Act y el Tax Injunction Act, que te dice que si tú tienes un remedio a nivel local, tú no puedes demandar en la Corte Federal para evitar el pago, la imposición de contribuciones por parte de Puerto Rico. Pues Walmart superó esa vara. En este caso estaban cuestionando la constitucionalidad de un impuesto que les representaba a ellos 40 millones. La patente nacional. No, aquí era lo del 2%. El 2% de las compras afiliadas. ¿Verdad? Era, si nos ponemos a explicar cómo era el andamiaje de la contribución alternativa mínima, no acabamos, pero era un componente de la contribución alternativa mínima que le aplicaba a Walmart, y qué casualidad, solamente a Walmart. Así que ellos pudieron mostrar discrimen y la violación a la cláusula de comercio durmiente, etcétera. Por eso digo, es un caso bien interesante constitucional, pero a nivel procesal es interesante que la Corte reconoce, y lo voy a citar en inglés de la opinión. The court recognizes that the Boulder Sachs jurisdictional bar is high, but we also recognize that it is not absolute. If ever a case were to fall under the exception that courts have read into the Butler Act, this is it. Y luego al final te discute toda la jurisprudencia federal, pero le dan fuerte al entonces secretario de Hacienda, Zaragoza, porque él decía, no, pero es que Walmart tiene un remedio eficaz, speedy, plain and efficient remedy, porque ellos pues me pagan y después piden reintegro, y entonces obviamente la Corte entre la insolvencia, se da en una coyuntura histórica también bien particular de la... Ese caso fue el que quebró el GDB, porque por correcto. culpa de ese caso es que tuvieron que abrir los libros completos del GDB. Sí, testificó Melba Costa. Sí. No, el caso es de verdad súper interesante. Pues entonces le dan duro al testimonio de él, cuestionándole, digo, ¿cómo tú puedes decirme a mí que ellos tienen que pagarte millones para después, años después, pedirte dinero que ellos saben ya que tú no le vas a poder pagar? Es un remedio adecuado. Y contestando a eso, dice, that is not a remedy, but a cynical means of extracting more unconstitutional revenue from an innocent taxpayer without the deterrent effect of having to pay the money back in the near future. Así que nada, Walmart tuvo un grand slam en esa parte jurisdiccional y es un caso bien bueno de los criterios para superar la vara del injunction a nivel federal, que hay criterios similares a nivel local, y de un ejemplo de cómo sí se pudo hacer, bien excepcional, pero ahí está. Y el interpleader es la regla 19 de procedimiento civil. Yo lo he visto aplicado una vez y casi aplicado otra vez para patente municipal, porque como les mencioné ahorita, casi todos los municipios están ya en el tope de 0.5. Y si tú tienes un cliente que tiene responsabilidad en 5 municipios, los 5 están en la misma tasa, el bizcocho se reparte, pero no va a ser más del bizcocho. Este es el bizcocho, el problema es cómo lo repartimos. Pues eso es un buen caso si los municipios te están cuestionando, no, tú me tienes que pagar más a mí, no, tú me tienes que pagar más a mí, tú dices, ¿sabes qué? Yo les tengo que pagar esto en total, porque este es mi volumen de negocios total, ustedes todos están a la misma tasa, yo voy a consignar este dinero en el tribunal y voy a radicar un recurso de interpleader, y ustedes, yo me siento con el popcorn en lo que ustedes deciden, porque a mí me da igual, mi desembolso va a ser el mismo, el tribunal que decida a quién de ustedes les toca y los pones a pelear a ellos. Así que... Y eso pasa también, este micrófono no sirve, pasa también con muchos municipios que se están poniendo bastante creativos. O sea, el volumen de negocios, yo lo declaro en una declaración de volumen de negocios, tengo una oficina principal y reparto mi volumen a través de los municipios, el allocation que hay que ir haciendo. Pero muchos municipios entienden que si yo tuve una venta en el municipio, pues ya generé volumen de negocio, y por ejemplo, si yo tengo un dealer de carro en Sidra,
y le vendo en una subasta, me llevo a la subasta del municipio de San Juan para vender unos carros, como parte del contrato, el municipio de San Juan te cobra una patente Ay, sí. de la que hubieses tenido allí. No te preocupes, que le pides un reintegro a Sidra. No funciona así, vas a terminar No, te teniendo coges un crédito en la Exacto. declaración, o Vas sea. a terminar teniendo algún procedimiento donde los dos municipios tienen que sentarse a discutir de quién es el dólar allá adentro. Vamos a saltar las controversias comunes porque más o menos las hemos discutido. Yo creo Podemos que sí. volver cualquier cosa, pero los casos. Ya el de Walmart se los mencioné. Pfizer versus Vega Baja. Dale, vamos con el uso este. Ok, perfecto. El de Pfizer versus Vega Baja. Ese es de patente municipal. Ahí es donde van a ver el asunto de cómo es que se lleva a cabo el proceso de notificación y de cobro de una deficiencia. En ese caso, el municipio de Vega Baja, por una disposición que tiene que ver con la presentación de estados financieros, hay una penalidad que establece la ley de patente, que es una penalidad que se notifica como si fuera una patente adicional. Así que en teoría, el que me la traten de imponer debe caminar por la sección 16, que es la sección de procedimiento de eficiencia que les discutí cuando hablé de patente. Obviamente el municipio pensaba otra cosa. Y lo que dicen es, como es una penalidad, yo la taso de inmediato y salgo a cobrarte. Y es más, no solo que salgo a cobrarte, salgo y te cojo el dinero en el banco, porque yo sé cuál es tu banco, y metieron las patas y sacaron dinero 2 veces. Así que de una alegada penalidad de $600,000 sacan $1 millón y pico de una cuenta de banco. Con toda esta discusión de si había o no había que pasar por el procedimiento completo. Y tiene toda una excelente disertación de, oye, o sea, cuando tú tienes cualquier tipo de contribución acá, usted tiene que arrancar desde cero. Tenías que ir a pedir, a notificar en forma preliminar, caminar por los 30 días, etcétera. O sea, que ese proceso está allá adentro y también pues ilustra el asunto de la tasación y lo de los reintegros, porque también el municipio alegaba, mira, págamelo, el dinero está aquí y pide un reintegro, ese es tu remedio para venir a rescatar el dinero. Así que ese es un casito bastante interesante. Tú viste el de Walmart ya. Y el caso de Caguas Expressway es bien bueno para ver el asunto de la sala especializada, lo que les mencionaba ahorita. Aquí se estaba cuestionando una contribución nueva que diseñó el municipio de Caguas, que le llamó aportación empresarial municipal, que no era otra cosa que patente municipal adicional. Y como les mencioné, casi todos los municipios, Caguas incluido, ya estaban en el tope de la ley del 0.5%, así que ponen esta contribución, aportación empresarial municipal de 0.35%, pues estás violando la ley por 0.35%, y además está decir que muchos contribuyentes pues le cayeron arriba. El primero que demanda es Caguas Expressway, y él va directo a la sala especializada, o sea, va directo a San Juan pidiendo que sea la sala especializada en sentencia declaratoria. Y ahí se le unió Costco y AT&T. Luego, nosotros presentamos sentencia declaratoria a nombre de Azore, Asociación de Restaurantes, y varios restaurantes en su capacidad individual. También yo creo que fue todo, fue la asociación y todos los restaurantes en su capacidad individual. Lo hicimos en Caguas, presentamos la acción en Caguas, porque ya sabíamos que Caguas Expressway estaba en la sala especializada, pues vamos a dividirnos, a ver, ¿verdad? Tenemos 2 foros distintos, vamos a ver, todos queriendo salir bien, pues teníamos los mismos argumentos, vamos a correrlo en los dos foros. Aparte de que uno de los issues de la sala especializada es para asuntos contributivos. Uno de los problemas que hay aquí, cuando les hablé del IBU, del orden que sigue, lo que se eliminó en el Código de Rentas Internas en el 2006 para permitir la imposición del IBU cuando era por ordenanza municipal, era para permitir que por el artículo 2.002, que es el que dijo Alba, que es donde está la contribución del arbitrio de construcción, que dentro de esa sección, que es una sección impositiva bastante general para los municipios, que de hecho lo que ellos generaron aquí fue un arbitrio bajo esa sección, es lo que estaban haciendo, te dice claramente la ley de municipio autónomo, dice que puedes imponer, o sea, grabar contribuciones, imponerlas y cobrarlas, siempre y cuando sean compatibles con otras leyes del Estado, ¿okay? Porque eso está puesto ahí adentro, el Código de Rentas Internas y otras leyes del Estado. En el caso del Código de Rentas Internas se enmendó el código para decir, mira, tú puedes hacerlo, y entonces se permitió. En este caso, ellos generan este arbitrio,
que graba exactamente la misma base que graba la ley de patente municipal, a exactamente el mismo universo, excepto que son los grandes, pero o sea, no todos, pero son los grandes van a tener que pagarlo, y replica la ley municipal, de hecho, referencia total a la ley, a la ley de patente municipal, pero era como un arbitrio, así que no es una patente en exceso. Y obviamente pues el argumento era que la ordenanza propiamente violentaba las disposiciones de la ley de patentes, o sea, las propias disposiciones de la ley de municipios autónomos, porque era contraria a la ley de patente municipal. Así que nosotros llevamos un caso que era mayormente no contributivo, era una impugnación de una ordenanza municipal, plain and simple, ahí adentro. Eso nos activa reglas distintas también en el proceso. Así que de repente había un caso bifurcado por casualidad, pero genialmente, porque teníamos dos foros distintos para presentar todos y cualquier argumentos que uno pudo haber traído ahí. Lo interesante, y se los quiero mencionar porque esto no lo van a ver en el caso, es que nosotros radicamos en Caguas. Lo primero que nos llega es una recomendación de traslado. La jueza a la que le habían asignado el caso en Caguas dijo, mira, yo creo que esto debe ir a la sala especializada. El municipio se opone al traslado diciendo, ay, pero ¿cómo es que ahora el tribunal dice que no tiene competencia? Diciendo toda una disertación de que aquí no era necesaria la sala especializada, etcétera. Nosotros replicamos esa reconsideración diciendo, realmente estoy de acuerdo con que los dos tienen competencia, así que pues que se decida, ¿verdad?, donde sea. Luego deciden favorablemente el caso en la sala especializada, el de Caguas Expressway, y el de nosotros todavía estaba pendiente, así que ahí radicamos una moción y decimos, mira, nos era indiferente, pero ya que la otra sala ya decidió, ¿por qué no le pasas el expediente? Para que decida igual, obviamente. Y ya, porque ya pasaron por todo ese proceso. Pero la orden que bajó de la sala especializada fue no. Examinado el caso y las mociones dispositivas, el caso se queda en Caguas. Y ganamos en Caguas, lo que lo hizo más Terminamos interesante unidos en apelaciones todavía. después, anyway. Luego nos consolidaron en apelación, que es el caso que está ahí, el de apelación. Pero los casos se consolidan en apelación, pero se vieron uno en la sala especializada, uno en la sala regular, después de todo este trasfondo procesal, de que si era en esa sala o no. Al final de cuentas le dieron la razón al contribuyente en ambas razones, y a nivel apelativo también. El municipio radicó cercioraria al Supremo, pero lo declararon no lugar, así que la sentencia vino final y firme. Yo creo que mucho antes de eso ya el municipio estaba más o menos, estaba con Ya el se caso, sabía, pero ya ellos sabían el que... argumento principal era necesito dinero. Correcto, así que... Pero yo creo que esos son de los más ilustrativos. Es que ya llegamos a las 6 de la tarde, otra vez. Comprimir esto en 2 horas también un poquitito. No sé si tienen algunas preguntas adicionales. Ay, El de Lázaro, ese tiene que ver con la tasación en peligro. El caso está bastante interesante. Es toda una discusión de si el que Hacienda hiciera una tasación en peligro, posponía o extendía el término prescriptivo de tasación, que es lo que venía hablando, que para mí es nonsensical, porque el issue que ocurre ahí es que tasan en peligro en un abril 15, y cuando uno tasa en peligro es para salvaguardar ese derecho que expira en 4 años. Pues en abril 15 del 4º año Hacienda dice, usted me debe tanto. Luego, y esto lo establece el código, luego te tienen que hacer pasar por el due process. O sea, eso no te priva de due process. Usted me debe tanto, yo lo taso, ya está eso tasado como una obligación por las circunstancias de peligro que son unas que están dadas, eso no es tampoco para que abusen de eso. Pero luego te notifico una deficiencia que tú puedes ir a recurrir de ella en algún momento. Tasaron en peligro el 15, notifican la deficiencia el 20 y pico, dicen, esa notificación está prescrita. Pues Y que la ya realidad es tasé. por eso la contestación era, mira, pues de que tú hablas y ya está tasado, y el tribunal entró en toda una discusión que terminan dándole la razón anyway, pero era innecesario. Así que, pero sí por lo menos veo una discusión de lo que es la tasación, con un caveat que yo leo ese caso. Ellos validan mucho que la tasación en peligro procede si Hacienda se retrasa en su proceso y está por perder, porque se le vence el término prescriptivo por ellos ser lentos. Hay una serie de otros casos donde dicen, oye, no, esto no es para falta de diligencia, esto es porque tú tienes un peligro de cobro de que el tipo se te va a dar De que tú sabes que la persona va a huir de la... Tampoco es para... Sí, exacto. Sí, pero típicamente, y oye, también es por la escasez de recursos que hay de auditores en Hacienda, pues Hacienda se le vencen las cosas en la mano, y cuando se dan cuenta de que se le está venciendo, pues se disparan una tasación en peligro para por lo menos salvaguardar eso. Y ahí se adelanta. Ahorita vimos que la tasación es el último paso, después que todo es final y firme, etcétera. Aquí empezamos al revés, aquí empezamos con la tasación y entonces corremos el proceso. Pero no pueden alzar la tasación en juego. ¿Cómo que alzarla? ¿Qué? En un punto dijeron que no podían volver a alzar la tasación por el mismo año
no te puedo hacer una tasación por $100,000 de contribución sobre ingresos del año 2015, por decir algo, y volver, y mientras estamos en un proceso de revisión, decir, mira, no son 100,000, ahora tengo otra de 50,000 pesos adicionales. No, pero el tribunal puede determinar que la suma es distinta. Cuando es en peligro, que si la regla cambia cuando es en peligro. Es que tiene que ser la misma, No, porque la- entras al mismo procedimiento. Lo único que ocurre es que ya tienes, como cuestión práctica, yo determinar, por lo menos con Hacienda, si tengo una contribución tasada o no tasada, es pedir una certificación de deuda. No puede salir en tu certificación de deuda si no está tasada. Hay cosas que salen sin tasación porque son errores matemáticos y cosas que no requieren pasar por el proceso de deficiencia. Pero el que haya este ejercicio intelectual de un funcionario que mire tu posición o sea, tu fighting position allí y diga, no, es que él pensó que esta transacción iba por tal sección cuando va por esta otra sección y yo entiendo que lo que él pensaba que era 100,000 pesos son 150. Como eso es un argumento en derecho, lo que está ahí adentro, ahí es que tú pasas por deficiencia. O sea, y ese tipo de notificación no te va a salir la certificación de deuda hasta que pases al tribunal, lo que dijo ahorita. El tercera téngase es para que caiga la certificación de deuda. En este caso, la tienes en la certificación de deuda, te vas a ir a discutirlo ahí adentro, ellos pueden cobrarlo, la vas a tener que afianzar, estás en una situación bien incómoda. Pero tienen la misma restricción, porque como quieras es una tasación. Así que. ¿Con qué ojo Hacienda, municipio y CRIM ven a la sala especializada? ¿A favor? ¿Les da igual? Porque si no, mi caso sería que los trasladaran. Para mí, yo hubiese ido a la sala especializada en ese sin problema. Lo que pasa es que como ya había alguien cogiendo ese turno al bate, yo me cojo el otro. Y siempre que hemos visto cosas con municipios, ellos tienden a tratar de cogerlo para su jurisdicción, cosa que nos hicieron en el de Caguas cuando se lo fueron a llevar para allá. Y a mí me gusta bailar la casa del trompo de vez en cuando. Claro, ¿tú sabes? no, Caguas Porque- en su moción y lo que tiene sentido, pero no, para mí no, leyendo su moción tú no descubres lo que estaba realmente detrás de que ellos no quisieran que se trasladara. Yo creo que ellos sabían por dónde iba la cosa en la sala especializada y que ellos tenían más oportunidad en su cancha, por así decirlo. Y eso era lo que ¿verdad? Lo que hacía que se quisieran oponer. Yo creo que no he escuchado de ninguna agencia o municipio a favor o en contra, pero me imagino que en su análisis, cualquier caso que ellos entiendan que con mayor pericia le van a dar la razón al contribuyente, pues no van a querer que vaya a la sala especializada, porque van a querer, de verdad, tomar ventaja de... Asumo que también si tiene un caso con el municipio de Ponce, les sabrá bastante malo estar litigándolo en San Juan, ese tipo de cosas. Pero no, tú sabes, en cuestión sustantiva no creo que haya preferencia ninguna. No debería, debería estar todo el mundo más contento de que lo está viendo alguien que lo puede interpretar mejor. Y de hecho, en cosas si son highly technical, sí la realidad es que el background de la gente que están, de los jueces en esa sala, pues sí tienen conocimiento de cosas contributivas. Hay cosas, por ejemplo, ese de Cagua, era un asunto que tú lo resolvías con la ordenanza misma. O sea, no había que entrar en ningún punto de contribuciones ahí adentro. Una ordenanza de lo que sea que hubiese tenido ese defecto era inválida. Y eso era lo que se pidió, que se declarara nula una sentencia declaratoria para que se declarara nula la ordenanza. Que por eso nosotros decimos, realmente nos da igual, no es un asunto técnico contributivo, es incompatible con cualquier ley del Estado, que es la ley de patentes, que dice punto 5 y te fuiste por encima del punto 5. Era bastante sencillo. Una. No sé quién. Ah. Legalmente era nomás. ¿Cuán común, si es que es común, ustedes ven casos relacionados a el cómputo de inventario en las áreas de crimen corporativo? Yo jamás he visto uno. Yo tampoco. Es que he visto mucha discrepancia en cuanto al cómputo. Tú internamente, Internamente, ¿verdad? Cuando trabajaba con compañías de crimen. Ok. Y siempre me preguntaba, ¿verdad? Si ellos veían, ¿verdad? Comparaban con la planilla regular. te puedo decir algo más, yo creo que yo nunca he trabajado en una auditoría de propiedad mueble. Ever. No mientas. ¿Sí? ¿Cuál? Tenemos una ahora mismo. Hay una, sí, ok. Pues Pero una, es de mira. Foreign Trade Zone. Hay una. Ah, bueno, no, zona libre es otra cosa. Es zona libre, Sí, es zona libre, no. exacto. No es no tiene que ver con el inventario, es cierto, Sí, yo tampoco. sí, Yo sí. tampoco. Sí. Sí, Alguien buen por punto. allá, yo creo que había levantado la mano, no sé. No, se arrepintieron. Ok. No, pues nada, pues aparte de eso, les agradezco el foro. Obviamente a nosotros nos encanta hablar de estas cosas y si nos dejan seguimos discutiéndolo 20 veces. Cada una de las cosas que hemos discutido aquí, property, contribución sobre la patente, arbitrio de construcción, son material No, se puede hacer un seminario de cada extensísimo. una.
Yo creo que por lo menos si tienen grupos con el interés aquí, que es una chulería, son el tipo de cosas que las deberían tener aquí como clases, aunque sean algunas electivas, una cosa de ese tipo, o sea, donde puedan entrar y profundizar en algunas de estas secciones, porque estoy seguro que haría la vida más interesante en los litigios en el futuro. Definitivamente. Gracias. Gracias.